Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Don Pedro Torrijos, bienvenido a la escóbula de la brújula. ¿Cómo estás? Don Francisco Javier Izuzquiza. Mi nombre fenómeno. Te tengo que pedir un favor, Pedro. Dime. Tenemos que hacer un programa de 2 horas sobre este señor de nombre complicado. Richard Buckminster Fuller. Tú lo has dicho, no soy capaz de repetirlo. Entonces tengo una serie de preguntas básicas que hacerte para empaparme un poco, ¿vale? Vale. Primero, ¿quién era este señor? Es importante. Era un señor, como dijo Ricardo Aroca, era un señor bajito, regordete, con pajarita, muy divertido. Y era un señor, además, que revolucionó los campos de pensamiento y de la invención del siglo XX, pues de arriba a abajo y de norte a sur. Desde la arquitectura, la ingeniería, la enseñanza, la comprensión del medio ambiente y además un fiel creyente en la tecnología. Claro, has dicho muchas cosas, pero yo, perdóname, he hecho la obligatoria y, vamos, búsqueda en Wikipedia y lo que ponía sobre todo es que es arquitecto, pero por lo que me estás diciendo, por lo que me estás sugiriendo, es mucho más que eso, mucho más que un, perdóname, simple arquitecto. Los arquitectos somos muy simples en general. O sea, es correcto. ¿Te has cortado el pelo, Luis? A ver si se ha cortado el pelo, sí, se confirma. Sí. Lo gracioso es que en realidad Fuller no era arquitecto de formación, es decir, él no tiene la carrera ni nada por el estilo. Lo que ocurre es que sí es cierto que su contribución más famosa es en el mundo de la arquitectura con las cúpulas geodésicas, que es su verdadero éxito. La cúpula geodésica es esa especie de cúpula triangulada de barras, que es un poco como el epítome arquitectónico de lo que entendemos por el futuro. Una cúpula que cubre muchas cosas chiquititas, cosas grandes, ciudades enteras. Pero sí es cierto que él era mucho más que eso. Sobre todo él era un pensador. Sobre todo él era un pensador y un ejecutador de pensamiento. Era un gran fabricante de ideas que ponía en práctica porque el tío no tenía filtro. Algo le parecía bien y pa'lante. Y a veces... Me acabo de dar cuenta de una cosa, Pedro. Me vais a disculpar los asistentes al programa. Y es que no te he presentado. Error mío, ¿vale? Básico. Pedro Torrijos es arquitecto, él mismo lo ha dicho. Es músico, además. Es el autor y le podéis seguir dentro de un ratito en su cuenta de Twitter de la ya célebre Brasa Torrijos en esta red social, almohadilla Brasa Torrijos, los jueves por la tarde. La Brasa Torrijos, perdón, almohadilla La Brasa Torrijos, una historia relacionada con la arquitectura y el urbanismo cada semana, cada jueves por la tarde. Y además, junto a Luis López de Toledo, al que presentaré ahora, es coautor del podcast Curiosidad Radical en Podium Podcast, dedicado a la figura de Richard Buckminster Fuller. ¿Lo he dicho bien ahora? Sí. Lo he dicho bien. Vale, y la última pregunta que te hago es, ¿por qué dedicarle un podcast entero a Fuller, como el vuestro en Podium, o por qué dedicarle las 2 próximas horas a la figura de Fuller aquí en la escóbula de la brújula? Fíjate, me acuerdo cuando empezamos, cuando nos encarga esto Podium, nos lo encarga María Jesús Espinosa de los Monteros directamente. Recuerdo hablar con Luis sobre cómo Fuller es una figura tan enorme que 5 episodios era una cifra rara, porque o haces uno en el cual lo resumes mucho o haces 300, porque es tal cual así. Es decir, es un tipo que hizo tal cantidad de cosas, exploró tantos caminos del pensamiento y la tecnología y la construcción y en fin, era un tipo tan audaz, tan abierto, un tipo que construyó un coche, que construyó un barco, que construía casas, que anticipó Internet, que hizo un sistema y dio un sistema de representación de mapas casi sin distorsión. Entonces, 5, pues 5 se quedan pocos. Pero bueno, nos encargaron 5 y 5 hicimos. Si nos hubieran encargado 300 lo habríamos hecho. Y seríamos ricos. Pero... Ese es el objetivo, no lo olvidéis nunca, ¿vale? El de ser ricos, lo demás es accesorio. A Pedro Torrijos, como os decía, me lo leéis en un ratito en almohadilla La Brasa Torrijos en Twitter, le seguís en esta red social que os va a contar un montón de historias muy interesantes, le escucháis, por supuesto, en Curiosidad Radical, el podcast de Podium Podcast.
Pedro, no te queremos robar más tiempo, así que gracias por ayudarme a hacer la presentación de este podcast. Me ha venido muy bien. Ahora lo único que me queda es ver si somos capaces de comprimir esos 300 episodios en poquito menos de 2 horas. Luego te cuento qué tal nos ha ido, ¿vale? Muy bien. Venga, un abrazo grande. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a una edición muy especial de La Escóbula de la Brújula desde el espacio Fundación Telefónica. La Escóbula de la Brújula. Podium Podcast. Por si no se ha escuchado bien, podéis volver a aplaudir, no pasa nada, adelante con ello. Claro que sí, más aplausos, claro que sí, eso es, arriba, arriba. Jesús Callejo, qué gusto da volver a vernos en persona, entre nosotros, por supuesto, porque llevamos meses y meses grabando confinados en casa y sobre todo con los escobuleros que nos están siguiendo aquí en el espacio Fundación Telefónica en vivo y en directo. Y ojo, que este programa se retransmite en vídeo, en directo y en diferido, lo cual para nosotros es una novedad. Totalmente. Para nosotros es todo un orgullo, todo un honor, todo un placer, porque por fin hemos salido de la guarida. Llevamos mucho tiempo confinados haciendo el programa, cada uno en casa, pero este contacto directo con la gente, con la energía, con los aplausos, yo creo que es impagable, ¿no? Y qué mejor además con alguien que entendía mucho de energía, mucho de sinergia y mucho de conexión como era Fuller. Por lo tanto, el estar aquí, ya sabéis que es tan importante el contenido como el continente, el lugar, el que estéis todos aquí, aunque sea de una forma pues, más esporádica, en fin, con las distancias de seguridad, pero para nosotros es fundamental porque el mensaje llega con mucha más facilidad, no solo a través de las ondas, no solo la gente que nos está viendo en streaming y la gente que lo verá luego en YouTube, sino también esa presencia física. Yo creo que es lo más importante de todo y que nunca se pierda ese contacto humano. Veréis cómo este programa, efectivamente, como bien dices, Fran, va a ser un programa muy, muy especial. Espero que sí, seguro que sí. Me alegro un montón de verte, David Sentinella, aunque me pillas lejos. ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísimo de estar aquí. Aunque lo de vernos es algo relativo, nos medio vemos, sí. Nos medio vemos, porque si nuestros oyentes, que habrán visto, pues en muchos de ellos, las fotografías que, por ejemplo, vamos colgando cuando hacemos las grabaciones, cada uno desde nuestras casas a través de Zoom, y entonces a mí me estaba dando una envidia de ver a Pedro ahí en la imagen, porque le veíamos la cara entera. Desgraciadamente, y aquí por entorno y por seguridad, nos vemos menos una parte que es muy importante. Aquí, igual que con los aplausos, igual que en el resto de la vida, pues intentaremos vernos unos a otros, ese sonreír cuando achinemos los ojos un poquitín y sabremos que estamos sonriéndonos unos a otros y desde luego, bueno, pues es un placer volvernos a ver, estar aquí en el espacio de la Fundación Telefónica y, por supuesto, adelante con este visionario. A ver qué vemos hoy, a ver qué aprendemos, que hay un montón que contar. Sonríeme un poco con la voz. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás, maese? Pues bien, muy contento de estar aquí, satisfecho de poder glosar a una de las grandes personalidades del siglo XX y sobre todo ver las consecuencias que tuvo su extensísima producción de cosas verdaderamente dispares en muchísimos aspectos, pero que han dado lugar a toda una manera de pensar y toda una manera de entender el mundo. Y por último, Marcos Carrasco, ¿cómo estás? Lo mismo, me alegro un montón de verte en persona. Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Además, he reconocido a público que tenemos ya amistad desde hace mucho tiempo. Claro. Estamos entre amigos. Es verdad que hemos roto la dinámica de estar en nuestras casas ya con nuestras telarañas, en zapatillas, en chándal. Y ahora venimos aquí, nos hemos puesto guapo, con camisa nueva. Y, en fin, quería también felicitar a los comisarios de esta exposición, porque la hemos visto, a Rosa Pera, que hemos estado hablando con ella hace un ratito. Está muy bien montada. La verdad es que animo al público a que venga a verlo, porque de verdad, Buki, como se hacía llamar, es un auténtico inspirador del arte en todo, bueno, inspirador del arte aplicado a la vida, con unas esferas que vamos a tocar ahora a lo largo del programa, inigualables, de verdad, verdaderamente recomendables. De hecho, esto es verdad. Cuando
busqué por primera vez la figura de Richard Buckminster Fuller, de Bucky Fuller. Yo aluciné con todo lo que hay más allá de la superficie y con todo lo que vamos a aprender hoy. Tenemos que dar las gracias, por supuesto, a la Espacio Fundación Telefónica. Recomendamos ver la exposición Curiosidad Radical aquí en la Fundación Telefónica, quien quiera. También gracias a los compañeros de Podium Podcast por permitirnos estar aquí hoy. Y un mensaje para los que nos estéis siguiendo en directo a través de Internet, del vídeo. Podéis escribirnos cositas por Twitter, podéis participar, podéis preguntar utilizando el hashtag #CuriosidaDRadical. #CuriosidaDRadical. Según vayan cayendo las preguntas, las iremos intercalando en el programa. Preguntas que llegarán sobre todo a los que más saben del tema, que son nuestros invitados de hoy en la Escóbula de la Brújula. Licenciada en Geografía e Historia, está especializada en Historia del Arte. Es gestora cultural, es comisaria de numerosas exposiciones, pero en lo que hoy nos toca es comisaria de esta exposición de Curiosidad Radical en la Fundación Telefónica. Y es Rosa Pera quien hoy nos acompaña en la Escóbula de la Brújula. Un gustazo poder saludarte. No sé si el micro está encendido, sí. A ver, hola, ¿qué tal, Rosa? Hola. Se te oye fenomenal. Perfecto. Un placer, lo primero, recibirte. Y he preguntado por qué un podcast para Bucky Fuller, pero por qué una exposición. Tanto hay que contar sobre él, hemos estado viéndola, hay mucho que ver, pero ¿hasta dónde has podido rascar al hacer esta exposición? ¿Qué has descubierto sobre él? Bueno, hemos descubierto muchísimas cosas. Ante todo decir que es una exposición que hemos comisariado 2 personas. He comisariado yo junto a José Luis de Vicente. Y bueno, nos propusimos hacer una exposición de Bucky Fuller, primero porque nos apasionaba el personaje desde siempre y también llegamos desde diferentes lugares, ¿no? José Luis había hecho exposiciones sobre visualización de datos, por ejemplo, y siempre ha estado muy vinculado con la tecnología. Yo, por mi parte, estuve durante un par de años investigando todo temas en relación a la educación y, sobre todo, a la educación no reglada y vinculada también con el arte y con la innovación, sobre todo, ¿no? Y ahí di con Fuller de lleno, ¿no? Y entonces un día, pues hablando con José Luis, le digo, oye, ¿tú sabías que Fuller había presentado todas estas ideas tan innovadoras sobre educación? Me dijo, no, pues yo conozco más de datos y tal. Entonces en ese momento nos miramos y dijimos, ¡oh! Es el momento de hacer una exposición sobre Fuller, sobre todo aquí, porque en Estados Unidos sí que se le conoce mucho y sobre todo, tanto aquí como allí, en círculos de arquitectura y diseño muy profesionales y en círculos académicos. Pero a pesar de que aportó muchísimas ideas y que están además muy vigentes ahora mismo, tú vas por la calle y le dices a la gente, ¿tú sabes quién es Bucky Fuller? Y ya la te digo gente, yo que te miran como, ¿quién? Claro, te dicen, ¿y este quién es? ¿No? Después pensamos que era el momento de sumergirse en Bucky Fuller y de presentarlo aquí en Europa. Y aquí está en la Fundación Telefónica esta exposición. A mi derecha está un arquitecto, un comunicador, está especializado en comunicación sobre arquitectura, que es algo muy complicado de lo que hemos estado hablando antes de venir al programa. Le podéis leer también en Internet, en redes sociales, en sus jueves de arquitectura, y es, junto con Pedro Torrijos, coautor del podcast Curiosidad Radical en Podium Podcast sobre la figura de Fuller. Luis López de Toledo, también bienvenido, un honor que estés hoy con nosotros en la Escóbula de la Brújula. Buenas tardes a todos, a Fran y a Jesús. Y si comunicar sobre arquitectura en general es un reto, como digo, claro, aquí tenemos el desafío, y tú lo habéis tenido en vuestro podcast, de contar algo que es muy de imagen, arquitectura y diseño, solo con sonidos. ¿Tú crees que vamos a conseguir plasmar lo que era Fuller, sus imágenes, sus imaginaciones, sus pensamientos, solo mediante estos sonidos? ¿Se puede conseguir? Yo creo que sí, además fue una persona que abordó tantas disciplinas a la vez y tantas temáticas diferentes que se compagina muy bien entre ellas y se entiende muy bien su figura al final. Vale. Tenemos ese ratito por delante, vamos a ver si lo conseguimos. Arrancamos esta Escóbula de la Brújula dedicada a un visionario llamado Fuller. Si te parece, Jesús, comenzamos hablando de su figura como arquitecto, como diseñador. ¿Sabes lo que me ha pasado cuando he visto la exposición? Que me ha roto la cabeza. No sé a ti, pero yo me he quedado diciendo, yo venía a ver, venía a ver 4 edificios y me he encontrado con que solo como diseñador y como arquitecto, déjate, muchísimo más. Sí, a mí me ha pasado algo parecido y fíjate que me he empapado de la biografía de Fuller, pero cuando ves esas imágenes, ves esos proyectos, esos diseños tan cerca,
Bueno, pues está claro que estamos hablando de un polímata. Un polímata es una persona que estaba interesada por todo, por lo divino y por lo humano, pero además lo expresó. La palabra visionario incluso se queda muy corta, porque es cierto que no fue arquitecto, ni fue diseñador, ni fue filósofo, ni fue escritor, ni fue tantas cosas, pero era todo eso, porque era un discípulo permanente. Y cuando alguien es un discípulo permanente, al final te conviertes en maestro, en un auténtico maestro, en un referente, en un inspirador y en un motivador. Yo creo que eso es lo bueno que tiene Fuller. Y qué bien que se haya hecho esta exposición, que Espacio Fundación Telefónica haya tenido ese acierto de acercarnos a una persona que, como bien decía Rosa, es desconocida casi en España, es muy conocida en Estados Unidos, pero que, sin embargo, nos abrió unas perspectivas del mundo y de la realidad totalmente diferentes, cosa que si él no hubiera existido y no hubiera hecho todo lo que hubiera hecho, ahora mismo te puedo asegurar que nuestra concepción del mundo, igual que le pasó con Leonardo da Vinci, sería muy diferente. A ver, Luis, te voy a poner un reto. ¿Serías capaz de enumerarme en un listado rápido, que tenemos poco tiempo, la cantidad de cosas que diseñó como arquitecto Fuller? Como arquitecto. Es que hay cosas que a lo mejor no están relacionadas directamente con la arquitectura, pero... pero lo vas a intentar. No. Vale. Ya me parecía a mí. Pero los conceptos más importantes que tenemos que tener en mente cuando hablamos de Fuller, he visto cosas muy locas como casas transportables, ciudades flotantes, ¿cómo era? ¿La cúpula? La cúpula geodésica. Qué bien lo dices. La cúpula geodésica. Explícanos, por favor, cuál era la... Sobre todo me he quedado con algunos conceptos, con cómo él concebía el mundo, con la idea de que tenemos que entender el mundo en general para poder actuar sobre cada uno de los campos. En el caso de la arquitectura, él era completamente radical. De ahí el nombre de vuestro podcast. Él inventó cosas que hasta el momento, o diseñó cosas, prácticamente nadie imaginaba más allá de la ciencia ficción, pero él las hizo realidad. Las hizo realidad lo que pudo hacer la realidad, ¿no? Claro. Al final. Pero sí, o sea, yo creo que una de las cosas que tiene muy interesantes es que cuando pensaba una creación o cuando iba a diseñar algo, ¿no? Se enfocaba en ello desde cero. Entonces, como que perdía todos los prejuicios que tenía almacenados sobre una casa, sobre un coche, sobre un mapa, y partía de cero, ¿no? Y entonces, en el caso de la vivienda, por ejemplo, hablando de la Dimaxion House, de las Wichita House, pensó en una casa que se podía transportar. O sea, una casa que lo que hacía era como rechazaba totalmente la ley de propiedad del suelo, y porque lo que veía era que eran todo problemas. Entonces decía, Cuando hablamos de una casa que se podía transportar, no era que lo poníamos encima de un camión y se la llevaba como en las películas americanas. No, se podía transportar por helicóptero, fíjate. Por helicóptero. Vale. Entonces, él... También lo planteó. Él estaba pensando en... O sea, cojo mi casa y me la llevo volando. Te la llevas, claro, te la llevas volando. Si tú de repente te trasladan por trabajo a Barcelona y estás en Madrid viviendo, pues ¿por qué vas a dejar tu casa en Madrid? ¿No? Si tú te vas a Barcelona, pues te llevas tu casa a Barcelona. Es un concepto totalmente novedoso y que lo que hacía era facilitar ese acceso a la vivienda para muchas personas, reducir el coste de la vivienda, pensar en la vivienda en serie, que era algo que estaba muy relacionado con lo que estaba haciendo Ford en la época con los automóviles. Pues ¿por qué no se pueden crear las casas en serie, ¿no? ¿Por qué no se pueden reducir esos costes? ¿Por qué no se puede hacer una casa que deje de ser estática, que esté anclada al suelo, que de repente se pueda mover, se puede ir contigo? ¿Te das cuenta, Jesús, de que lo cuenta como si lo fuera la cosa más normal del mundo? ¿Por qué De no? alguna forma. Por eso es un buen comunicador. Hace accesible lo inaccesible. Y la cúpula geodésica. Explícanos un poco para que entendamos qué es esto, porque luego va a salir referido muchas veces durante el programa. ¿En qué consiste este diseño, esta idea, y qué utilidad práctica tiene? Bueno, la cúpula geodésica, mediante su concepto de tensegridad, que es una estructura que mediante la tensión permanece íntegra, ¿no? Tensegrity en inglés, lo que es una estructura que es uno de los conceptos que tenía Fuller y que utilizaba en casi todos sus diseños, que era lograr la mayor eficacia posible. Y la estructura de la cúpula geodésica es la estructura más eficaz en cuanto a todo, eficaz en cuanto a volumen, ¿no? Por eso tiene esa forma semisférica, eficaz en cuanto a elementos a construir, eficaz en cuanto al propio peso, porque si tú lo comparas con una estructura, por ejemplo, de hormigón, hay que pensar que el hormigón tiene un peso añadido que está haciendo que tenga que soportar mayor carga, ¿no? Entonces, al ser una estructura mucho más ligera, estás limitando esos elementos que utilizas para construir la cúpula. Entonces, la cúpula, mediante un sistema de barras que trabajan a compresión y tensores que funcionan a tensión, lo que hacen es soportar toda esa superficie, bueno, toda esa estructura que puede ser utilizada pues, para cubrir grandes espacios. Grandes espacios como podía ser nada más y nada menos que Manhattan mismo. Sí, Manhattan era una de las ideas que él tenía, cubrir Manhattan con una cúpula geodésica para permitir todos esos residuos, ¿no? de CO2 que se utilizaban en los edificios para calentar,
pues se podían utilizar para calentar la ciudad y para mejorar la estabilidad térmica de ese espacio interior. Estamos hablando de futuro en mitad del siglo XX, o sea, es decir, algo muy evolucionado para la época. Y no solo esto que estamos hablando, Rosa, sino que además él diseñó, me ha dejado muy impresionado todo lo que tenéis en la exposición sobre sus vehículos. Cómo se mueven, lo poco que consumen, lo rápido que van, cómo giran. Eso también es un cambio radical respecto a lo que teníamos o lo que tenían en aquella época en nuestras carreteras. Sí, totalmente. El Dim Action Car era un coche de 3 ruedas que tenía 6 metros y podía transportar a 11 personas. Y además era tremendamente eficaz, ¿no? Con un motor Ford, creo que era el V8, me parece. Podía llegar a recorrer 48 kilómetros con solo 4 litros de gasolina, por ejemplo, ¿no? Y bueno, él se fijó sobre todo lo importante en este caso, que es la importancia que tiene Fuller en muchas de las cosas que plantea y que hace, es en la primera observación que le lleva a plantear esas innovaciones, ¿no? En el caso del Dim Action Car es la observación de la naturaleza. Él se dio cuenta de que los peces, cuando nadan, lo que los dirige es la aleta trasera, ¿no? Y entonces se dio cuenta de que son perfectamente eficaces, o sea, que con el mínimo de energía se mueven muy rápido y recorren mucho espacio, ¿no? Con muy poco esfuerzo. Y entonces eso pues lo aplicó al diseño del coche, ¿no? Por lo tanto, era un coche pues, que tenía tracción trasera. Hay una pieza en los barcos, en los grandes buques, que se llama trim tab, ¿no? Y es una pieza que es muy pequeñita en inglés y es muy difícil traducirla. Es una pieza muy, muy pequeñita, pero que al accionarla pues puede mover todo el peso de grandes tonelajes de los barcos, ¿no? Hasta el punto, por ejemplo, que en la tumba de Fuller lo que pone en la inscripción es "Call me Trim Tab", ¿no? Llámame Trim Tab, ¿no? Y esto era como una máxima de Fuller, que también decía pues, que los niños nacen todos somos Trim Tab al principio, ¿no? Y él lo que buscaba era... O sea, lo aplicaba, estos gestos o estas ideas las aplicaba a muchas cosas, que esto también es la sinergia, ¿no? Que puede ser una cosa muy, muy práctica, como puede ser una máquina, en este caso un coche, o a la energía que te puede mover en toda la vida, ¿no? Dice, pues, como él decía, ¿no? Pues que una persona corriente como yo se proponga cambiar el mundo, ¿no? Y eso es lo que nos tenemos que proponer todos. Y con esto observar la naturaleza también, digamos que es un gesto súper contemporáneo, ¿no? Que es el diseñar con la naturaleza. Él diseñaba con la naturaleza y ahora lo que hacen muchos diseñadores, que algunos tenemos aquí en la exposición también, es diseñar desde la naturaleza, pero además con la naturaleza, ¿no? Entonces, si queréis, después podemos hablar también de otros proyectos que hay aquí presentes y que vemos cómo es la propia naturaleza la que diseña, ¿no? Vamos a tener un montón de temas que tocar y es muy importante, como dice Rosa, entender no solo el concepto de la mente y el trabajo de Fuller, sino también entender el concepto de la persona, lo que hay detrás de su historia. Y para eso nos tenemos que remontar a bastante pronto en su vida. Porque Jesús, nada se puede entender en Fuller. Bueno, me vais a perdonar. Bastante complicado de entender, ¿vale? Para los que no lo damos mucho. Pero nada se puede entender sin su vida personal, sin su experiencia personal. Es más, muy al principio de su vida, bastante al principio, tuvo una crisis que estuvo a punto de llevarle a la muerte y que define todo lo que vino después. Sí, así es. Una vez que tú analizas su vida personal, sabes que hay un momento trascendente en su etapa vital donde nace por segunda vez. Él nace la primera vez en 1895, pero ahora nos tenemos que remontar a 1927. Él por entonces ya tenía 32 años, en fin, ya era un hombre talludito, pero es verdad que estaba pasando una crisis personal muy crítica. Por una parte se había arruinado, en fin, con un negocio desastroso que tuvo con su suegro. Por otra parte vivía en un suburbio, en un sótano, en Chicago, en fin, unas condiciones bastante precarias. Acababa de nacer su segunda hija. Y él, pues, bueno, se le estaba dando mucho a la bebida. De hecho, tenía un remordimiento de la muerte de su hija Alessandra, que había muerto 5 años antes de polio y de meningitis. Y siempre él tuvo la sensación de culpabilidad
de que no tenía ni la vivienda más adecuada ni que se le había dado el tratamiento médico para que hubiera podido sobrevivir mucho más. Todos esos remordimientos, en esta época en la que estamos viendo, de 1927, le estaban acuciando de tal manera que no se le ocurre otra cosa que la vía del suicidio. Él comenta, porque bueno, él deja todo por escrito, él comenta que se va al lago Michigan y su idea era suicidarse, pero casi también como un gesto de altruismo, para que su seguro de vida pudiera hacer que tanto su mujer, Anne, como su hija pues pudieran sobrevivir dignamente. Y en ese momento es cuando se produce esa experiencia mística, esa epifanía, ese satori, ese momento cumbre en su vida que le hace replantearse la decisión que él había tomado. Y eso es lo que, por una parte, estamos viendo aquí en una imagen preciosa de Marcos Carrasco. Él cuenta que cuando está en esos pensamientos tenebrosos, él se había dado la bebida, por lo tanto posiblemente estaba en un estado alterado de conciencia, y lo que ocurre cuando está en la orilla del lago Michigan es que él ve una esfera luminosa, una esfera muy potente flotando sobre el lago Michigan, y él se ve en el interior de esta esfera y hay una voz extraña, una voz que él no identifica, pero que considera que es una voz sagrada, que le está diciendo: no tienes derecho a eliminarte a ti mismo, no te perteneces, perteneces a universo. Con lo cual ya empezamos a ver las líneas que pintaba Rosa de cómo entendía su trabajo, su filosofía de vida y su filosofía de existencia. Claro. Sí, porque desde mi punto de vista, y por supuesto de todos los que han estudiado, ¿no?, de mucho más seriamente a Fuller, ese es el momento, el aldabonazo, donde no solo nace por segunda vez, donde se plantea muchísimas cosas, donde él considera que la vida es tan importante y tan sagrada que no se puede destruir y que tampoco se puede dedicar una vida exclusivamente a ganar dinero, sino que su pensamiento es hacer algo para poder ayudar a la humanidad. Fíjate que dice que pertenece a universo, no está el artículo, no dice al universo. Como si fuera un ser vivo. Claro, exactamente. Él considera que el universo cambia un poco toda su estructura. Él considera que el universo es una especie de ente racional, una ente inteligente, que le provee de una información clave que está la génesis de luego proyectos que él va desarrollando. No por casualidad, como decía Luis, hablando de la cúpula geodésica, no por casualidad con el tiempo desarrolla toda una estructura que es un círculo semicircular. Fíjate qué experiencia mística tiene, él dentro de una esfera. Por lo tanto, la esfera es como un elemento que le va a perseguir durante toda su vida. Y no solo ese elemento, sino también en esa conexión con el universo. El universo, ya te digo, como una estructura pensante, y lo que hace es que lo va aplicando en esa geometría analítica que luego tiene su correspondencia en la sinergética, es decir, que todos estamos interconectados con todo, y eso lo va aplicando tanto en sus diseños de ingeniería como en su vida personal, y luego en la tensigridad, es decir, cómo también se puede desarrollar este tipo de experimentos utilizando lo que él es importante, que es los elementos que hay en la propia naturaleza. Fíjate que en ese momento, por utilizar un símil estadounidense, deja de ser Clark Kent para convertirse en Superman. ¿Por qué? Porque todos sus poderes, esas capacidades mentales que él tiene, las quiere ya desarrollar y aplicar para ayudar a la humanidad. Él considera que se puede utilizar esos elementos de la naturaleza, lo estaba diciendo antes muy bien Rosa, es decir, hay que ir a favor de la naturaleza y no en contra de la naturaleza. Es decir, él tiene una idea, vamos a llamarla holística o mística en aquel momento, fíjate que se estoy hablando del año 1927, donde él considera que todo lo que tiene que hacer es cosas que tengan mayor eficiencia, que no vayan contra la propia ecología, contra el medio ambiente, y que se haga en el menor tiempo posible. De hecho, fíjate que viendo la imagen de Marcos Carrasco pintando a Fuller dentro de la esfera y poniendo el ejemplo que antes hablaba con Luis de la cúpula sobre Manhattan, ya tenemos el elemento de protección. Claro. Por eso digo que para mí, en ese momento, en esa epifanía, en ese satori, se da la génesis de muchas ideas que luego él va desarrollando. Claro, es muy importante porque no es el único científico que tiene este tipo de experiencia. Hay mucha más gente, incluso también escritores, que en un momento dado de su vida le da un cambio radical a su existencia. En este caso, él concibe el mundo y la realidad de otra manera. De hecho, una de las frases que solía decir es que la palabra realidad siempre hay que ponerla entre comillas. En fin, para los que entiendan este concepto saben que la realidad no es solo lo que podemos ver y tocar, sino que era otro concepto mucho más
más amplio. Y por otra parte, él decía que sé tú mismo tu propia experiencia, es decir, haz de tu vida una experiencia. Y él lo hizo, a fe que lo hizo, porque desde ese momento empezó a experimentar. Es verdad que muchísimos de sus proyectos no llegaron a buen fin, que mucha gente le pensaba que era un visionario, que era un idealista, que no hacía nada práctico, que todo se quedaba en ideas. Un loco. Pero un loco maravilloso. Cuidado, porque el loco es el que lo ha perdido todo menos la razón, decía Chesterton en su momento. Es decir, era ese loco que ve las cosas de una forma distinta, pero el planeta Tierra también. Fíjate que nuestro planeta, él decía que era una nave espacial Tierra. Lo que pasa es que sin manual de instrucciones. El problema es que hemos nacido en una nave espacial llamada Tierra y tenemos que manejarla y no sabemos muy bien cómo manejarla. Y a veces, en lugar de reutilizar los procesos naturales que nos da el propio planeta, lo que hacemos es destruirlo, pues eso, con la agresividad ecológica, con el cambio ambiental, etcétera, etcétera. Y él se adelanta también todo eso. Él se adelanta en tantas cosas, en los vehículos, incluso en las ciudades, que se puede vivir en el mar, incluso en el espacio. Todo eso siempre acompañado de una serie de elementos que ya estaban en la naturaleza, porque el hexágono ya está en las celdas de las abejas, los sólidos platónicos ya estaban ahí, ya estaban dichos por Platón, pero sin embargo él eso lo ve no como algo geométrico, sino como algo útil y aplicable a la vida cotidiana de las personas. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que cuando su hija murió, cuando ella tenía 3 años de esa polio, no tenía la vivienda ni no tenía los medios necesarios. Y es como dijo, bueno, pues yo he sufrido en mis propias carnes estas circunstancias familiares, no quiero que lo sufra más gente. Desde ese momento se convierte no solo en altruista, no solo en una persona muy cerca al taoísmo, es decir, considera un poco que ese universo es una conexión con el Tao, es decir, que al final la mente, el ser humano y la naturaleza tiene que ser una unidad, y eso lo expresa. Por eso también es tan importante sus aportaciones, no solo en arquitectura, no solo en inventos, en diseño y en ingeniería, sino que es muy importante también en filosofía. Se adelanta a esa filosofía que luego, en los años 60, con el hipismo y con otro tipo de tendencias más o menos pseudomísticas, se van imponiendo en la sociedad. Bueno, pues Fuller también lo dijo. Fuller ya estaba ahí a la hora de expresarlo, incluso en el juego de la Tierra, en ese Word Game, que también es muy importante porque él dice lo mismo, que tiene que haber una cooperación, aunque sea espontánea, para intentar hacer más con el menos esfuerzo. Y ese más con el menos esfuerzo es para que utilizar los recursos al 100% del planeta para que el 100% de la humanidad se pueda beneficiar de todo eso. Bueno, pues esto y mucho más era Fuller. ¿Por qué tengo la sensación, Luis, de que la frase que acaba de decir Jesús de Fuller ya lo dijo va a ser una constante a lo largo del programa? Sí, porque es su idea básica, es conseguir, en cuanto al tema de estructuras, o sea, de arquitectura, es conseguir lo máximo con los menos residuos posibles, el menos esfuerzo posible, el gasto de menor recursos posible también, la economía. Entonces, al final, la palabra es eficiencia, que es la que estuvo buscando Fuller toda su vida. Juan Ignacio, levantabas la mano. Sí. Yo pienso que Fuller, en principio, tuvo por sus ideas, por su manera de pensar, por las palabras que nosotros conocemos de él, que tuvo la influencia anterior de un personaje fundamental que es Henry Thoreau. Henry Thoreau es el autor de un libro que se llama Baldwin, que es quizá el primer manifiesto ecológico como per se. Baldwin o la vida en los bosques seguramente que le llevó a él de alguna manera a alcanzar ciertas conclusiones. Yo estoy seguro de que Buckminster Fuller lo tuvo que leer alguna vez en su vida y conocerlo. Sí, yo no sé si perdona un momentín, porque sí que es verdad que después de esa transformación, de esa metástasis casi interna, ¿no?, que se va produciendo en su interior, él está casi 2 años sin hablar con nadie. Se sume en un silencio absoluto, se convierte en una anacoreta, solo lee, solo dibuja, es decir, solo hace una introspección de tal manera como es para reconectarse con sí mismo, que es un poco lo que hizo Thoreau cuando se va a la naturaleza y para intentar precisamente apropiarse de ese espíritu, de ese anima mundi, ¿no?, que se supone que está ahí, y entonces es cuando se empieza a inspirar. Y a partir de esos 2 años es cuando se produce toda una explosión. De hecho, si miramos en la exposición, todas las fechas que aparecen en sus diseños, sean los que sean, son a partir de 1927. Sí, de hecho, la referencia de Thoreau es muy certera porque Thoreau también era amigo y colega de su tía abuela, Margaret, que fue una de las primeras mujeres feministas de Estados Unidos y era una de las líderes del trascendentalismo, ¿no?, que era justamente
una vía filosófica y activista, también diría yo, que pensaba pues, la naturaleza como un todo, ¿no? En el cual pues, los hombres y las mujeres pues, nos insertamos entre todos los otros seres e interaccionamos con todos los otros seres que la componen. Fue un movimiento que después también abogó mucho por los derechos de los indios indígenas, americanos, etcétera, ¿no? Pero sí, totalmente Thoreau está, engarzado en Fuller, sí. Y Rosa, yo creo que el segundo... Durante ese tiempo de silencio, él leía a Gandhi y a Leonardo da Vinci, porque muchas veces se le ha comparado con Leonardo da Vinci, y luego incluso con un coetáneo suyo, que era Tesla. Pero Leonardo da Vinci también él se sumó un poco en esas ideas, porque en el fondo ambos eran renacentistas, tenían un concepto global del mundo. Yo, de todas maneras, creo que también influyó mucho en él la llegada de la generación, digamos, beat y luego después de la generación hippie, y seguramente que leyó Ángeles de Desolación de Jacques Kerouac, y eso ya le lanzó, digamos, directamente por la senda del conservacionismo, no del conservacionismo político, sino del conservacionismo de lo que tenemos. Sí, y algo interesante en Fuller también, ahora que mencionas al hippismo, es que es reclamado como referente o como maestro tanto por las comunidades hippies, ¿no?, como después por Silicon Valley, ¿no? Y esto es muy curioso porque eso ya te habla mucho de quién era Fuller, ¿no? Porque son de hecho dos comunidades en algunas cosas... el día y la noche, vamos. Sí, ¿no? Totalmente antagónicas, pero todos se dirigen a Fuller como maestro, ¿no? Curioso. Te decía lo de loco, porque si ya en la época de los hippies a muchos hippies les trataban como tal, ser hippie antes de la época hippie, eso es un riesgo. Bueno, y lo pasó muy mal. ¿Qué hay? No me extraña. ¿Por qué? Y con pajarita, cuidado. Porque era un señor que vestía bien, ¿no? Era claro, un señor... Claro. ¿David? Un pequeño apunte. Están separadas relativamente Silicon Valley y la época hippie, pero hay personas que además son seguidores precisamente de Bucky, y que, bueno, de hecho, lanzaron una de las grandes empresas que hoy en día tenemos para todo, Bill Gates. Bill Gates vivió ese movimiento hippie y luego, por supuesto, es uno de los grandes creadores, por decirlo de una manera, de ese imperio de informática que se crea en Silicon Valley. Con lo cual, bueno, también es un punto de unión y sí que es un referente el que para él, incluso para Bill Gates, Bucky fuera un referente, y valga la redundancia. Pues yo creo que cuando alguien se convierte en un icono que le siguen tanto científicos como humanistas, como místicos, como filósofos, como poetas, algo tendrá. Es decir, que muchas veces lo que se le achaca o se le critica, dice, ya, pero es que nunca llegó a construir nada, ¿no?, que fuera imperecedero. Bueno, sí, imperecederos son las cúpulas geodésicas, ¿no?, estos domus geodésicos que tienen que ver mucho con una estructura que, por cierto, creo que tampoco era una idea original. Él lo que hace es reunir ideas que ya estaban en el ambiente, que ya habían dicho otros, pero tiene ese acierto, esa genialidad de convertirlo en algo práctico. Es decir, porque al final ya sabéis que todo grande creador, todo gran inspirador de la humanidad, y hemos dicho a Leonardo da Vinci, a Tesla y a tantos y tantos que se podría decir, es gente que tiene ya una serie de elementos en los que se basan distintos innovadores para mejorar el mundo. Pero hay veces que las piezas no encajan. Tiene que haber alguien que venga, como pasó con el televisor, para que haya unos tubos de rayos catódicos que tuvo que inventar William Crookes en el siglo XIX para que, poco a poco, añadiendo el otro tipo de elementos, se convierta en un televisor. Pero antes tiene que haber gente que ponga las piezas de ese puzzle. Y luego tiene que haber el genio creador, que para mí, Fuller, tiene todas las papeletas para ser ese gran genio que una las piezas. Pero claro, fue muy criticado en su momento porque suele pasar siempre. Aquel que se adelanta, aquel clavo que sobresale, es el que se suele llevar el martillazo, el que se suele llevar las críticas y el que muchas veces no se le quiere reconocer los grandes méritos que luego aportó como inspirador tanto para la ingeniería o como para las humanidades, porque prácticamente lo tocó todo. Yo una vez hice una lista diciendo ¿qué es lo que no tocó? Y yo creo que en lo que no tocó terminamos antes que hablando de todo lo que él hizo. No sé si tú conoces alguna cosa que a él no le interesara para nada, Rosa. Pues bueno, no me lo he planteado, pero lo que sí que he visto es que hay cuestiones muy contemporáneas
que sí que les planteó él y que partían de esto de la mera observación, ¿no? Por ejemplo, decía, pues en la naturaleza lo que no hay son desechos, ¿no? Algo como, pues esto, él lo vio como algo obvio. O sea, en la naturaleza todo se recicla, ¿no? Y esto es la base, pues, de la economía circular, de la que se habla ahora como la gran solución, ¿no?, a la situación que tenemos ahora, ¿no? Cosas que no le interesaran, pues me costaría decirte algo que no le interesara, porque una virtud que tuvo, que también es algo muy contemporáneo, justamente, es el acabar cruzando, o sea, no pertenecer a ninguna disciplina, pero trabajar con todas ellas, ¿no? Entonces, pues para desarrollar una idea, por ejemplo, pues podía trabajar pues con ingenieros muy especializados navales, por ejemplo, por el coche que hablábamos antes, pero también y a la vez con Isamu Noguchi, ¿no?, que era un artista delicadísimo, ¿no?, y fue con él con quien trabajó las maquetas, ¿no? Entonces, no tanto como para que decorara el coche, sino para diseñar el coche, ¿no? Y esto es algo que ahora está sucediendo, pues, por ejemplo, en el MIT, en Massachusetts, ¿no?, que es uno de, pues, digamos, de las cunas de la innovación ahora mismo, en donde se está hablando mucho de la antidisciplina, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hablar en la academia, en las universidades, de disciplinas, ¿no? ¿Tú qué disciplina? ¿En qué estás especializado, no? En Massachusetts lo que están haciendo en el MIT es hablar de antidisciplina. Y dicen, ¿qué es la antidisciplina, no? Y entonces dijeron, mira, si tú coges todas las disciplinas y a cada disciplina le pones un circulito, todo lo que queda entre medio de los circulitos, eso es la antidisciplina, ¿no? Dice, es esa energía que puede surgir al relacionarse o al friccionar unas disciplinas con otras, ¿no? Dicen, y esto es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros trabajamos en ese espacio, ¿no? Y justamente esto es lo que estaba haciendo Fuller toda la vida, ¿no? O sea, para desarrollar o plantear, o sobre todo para experimentar a partir de sus ideas, pues trabajaba a la vez y sin ningún complejo, experimentando pues con artistas, con ingenieros, con filósofos, con matemáticos, con arquitectos, etcétera, ¿no? Y él era un gran conocedor de todos estos ámbitos del conocimiento, pero sin pertenecer a ninguno de ellos como académico, ¿no? Entonces entiendo que esa búsqueda que he hecho al principio, Luis, en la que Internet me devolvía que Fuller era un arquitecto, está altamente incompleta. Voy a hacer un comentario, que Rosa no ha dicho nada, pero sí que había una cosa que a Fuller no le interesaba nada. Y eran ¿El fútbol? No, eran los políticos. Ah, bueno, también puede ser. Bueno, sí. Los políticos, quería coger a todos los políticos, mandarlos en un cohete fuera de la Tierra y decía que seríamos más felices sin los políticos en la Tierra. Por algo, este programa, con perdón por la broma, se llama Un visionario llamado Fuller. Hemos hablado de esa experiencia radical que cambió su vida y que le convirtió en un adelantado a su tiempo, intentando crear todo lo que le pasaba por la mente, construyéndolo finalmente, como decía Luis, o no siendo capaz o no siendo posible por elementos que se le escapaban a su control. Pero Marcos, es quizá la faceta que hay que destacar sobre él y la que ya hemos empezado a remarcar. Esa capacidad de visionar, de ver el futuro, de adelantarse a todo lo que estaba por llegar, que el tiempo, como iremos viendo, ha ido concretando en cosas que son reales hoy en día. Efectivamente. Yo volviendo un poco a la experiencia que desencadena todo esto y que da lugar a un fenómeno de anticipación, de proyección al futuro, ¿por qué no hablar de ello? Hago moviola y vuelvo otra vez a la experiencia que ha contado Jesús Callejo, que yo cuando leí esa frase, de repente hemos tenido ahí una sincronicidad estupenda porque he dicho, yo quiero ilustrar eso que cuenta en esa frase Fuller, ¿no? Y veréis, yo he ilustrado experiencias de estas, de testigos que me han contado con estas epifanías, estos momentos de encuentros con seres sobrenaturales, de estas experiencias profundas, inexplicables, que dan lugar a algo desconocido. Por ejemplo, esta situación en la que la persona se ve dentro de una esfera, suena una voz, bueno, la he visto multitud de veces. Por ejemplo, es muy parecida a la que tiene Edgar Tolle en su libro El poder de la hora, que empieza así. Es un maestro espiritual muy conocido, de hecho le cambió la vida y es precisamente
esa experiencia en que el relato fascinante empieza de esta forma. Dice que de repente se despierta una madrugada completamente aterrorizado y con una depresión brutal. Ya tenemos un factor común que es lo que le pasa a Fuller. Una depresión brutal que le empuja hacia un determinado estado de ánimo, que le toma una decisión. Y fijaos lo que pasa. De repente, él se dice a sí mismo, no puedo seguir viviendo conmigo mismo, y se da cuenta de que hay dos, el yo y el mí mismo. Y ahí es donde radica el cambio de este hombre, que es también lo que estriba esa función de creatividad que vamos a ver ahora más tarde. Dice que se siente arrastrado por un vórtice de energía y por un torbellino como una especie de agujero negro que le llena de terror. Entonces aparece la voz de la misma forma que en Fuller. Una voz en su interior le dice, no te resistas a nada. Quiere decir que estoy hablando de que la cuestión de esa creatividad, de esa especie de coordenadas vitales en las que uno intenta asumir lo que aprende, luego lo suelta, no le sale, realmente es como en una similitud con una persona que se está ahogando, y ese ahogamiento, por mucho que das brazadas, te vas hundiendo. Sin embargo, hay un recurso que es sencillamente no te resistas a nada, flota y, bueno, haces el muerto y flotas. Y esto es la experiencia que tiene este hombre. Esta esfera luminosa de Fuller es muy parecida a las campanas de irrealidad que describen estos contactos con seres sobrenaturales en el que el tiempo se para. Es decir, que también son episodios de sueños lúcidos, episodios de contactismo. Es decir, este fenómeno aparece en el ser humano con mucha asiduidad. Es decir, Fuller, a partir de ese momento, al igual que otros muchos que yo he seguido y he investigado, a partir de ese momento le cambia la vida. ¿Por qué le cambia la vida? Es decir, se produce aquí lo que yo opino, en mi juicio, que podría ser un fenómeno de que todas esas cosas que él empieza a visualizar y empieza a intentar poner en práctica son fenómenos de anticipación, de clarividencia, de precognición, que me hace sugerir de dónde viene esa inspiración. Yo he seguido mucho este proceso, es decir, hay muchos artistas, he visto trabajar arquitectos que hablan de entrar en zona o hablar de entrar en flujo. Quiero decir que llega un momento en que existen las ideas en el que hay un marco de raciocinio o de intelecto, pero luego fluye algo que es la intuición, que no se sabe qué es. De hecho, yo creo que Fuller trabaja y trabajó mucho así. Ese fenómeno de anticipación lo hemos visto en tremendos autodidactas, como podría ser Leonardo da Vinci. Si me pasas, por ejemplo, la siguiente diapositiva, que es... Bueno, yo estuve en la exposición que se hizo en el 2006 de las máquinas de Leonardo en el Museo de Industria, de Ciencia y de Industria de Chicago, donde todas las máquinas se podían tocar, de hecho, se podían accionar. Es decir, todo lo que veíamos en ese visionario autodidacta que era, como ha dicho antes Juan Ignacio, Leonardo da Vinci, que era el mayor visualizador y anticipador de todos estos géneros que he comentado. De hecho, ya que estás haciendo el paralelismo, en la exposición nos ha llamado la atención, Rosa, que hay dibujos de Fuller que al verlos hemos dicho, parecen de Leonardo. Sigue un poco la misma dinámica creativa también. Ajá. Bueno, de hecho, el primer dibujo de la exposición es un dibujo que es casi como un retrato de la cabeza o del pensamiento de Fuller, en donde se aunan muchas de las ideas que estáis comentando, ¿no? Que es esta visión, ¿se la habéis visto? Es un dibujo que es el globo terráqueo, ¿no? Uh-huh. Pone lightful, ¿no? Que se refiere en inglés tanto a la luz como a la ligereza. Y entonces vemos cómo de norte, sur, este y oeste hay diferentes elementos, ¿no? Puede haber tanto una torre de electricidad como un árbol, como una pagoda, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos cómo él ya relaciona como pilares del mundo y lo que mueve esa energía del mundo, de ese mundo esférico que da vueltas y que está en movimiento sin parar, pues energías tan diferentes, pero que él las ve en un mismo nivel, ¿no? Como puede ser una pagoda, refiriéndose pues a lo espiritual, ¿no? Como el árbol, que como símbolo de la naturaleza, o la electricidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí sí que ya vemos de alguna manera como él
pensaban esto del mundo, como él decía, que era una sinergia de sinergias y siempre conectado con el universo, ¿no? Él decía que el polvo de estrellas está entre nosotros, que formamos parte de ese polvo de estrellas, ¿no? Y también recomiendo que veáis en la exposición, en esa primera vitrina, que es donde hemos querido de alguna manera expresar con pocos elementos muy escogidos el pensamiento de Fuller. Sí que veréis que hay un fanzine, que es así grandote, así grande, que está, bueno, como una revista grande que está puesta verticalmente y que se llama Better News. Y bueno, yo cuando encontré esto en el archivo de Fuller en Stanford no me lo podía creer, porque si vais y lo veis es alucinante, porque es como un delirio, ¿no? Es un pensamiento delirante en donde él hablaba también como de la energía de la misma manera que él hablaría Einstein, pero mezclando metafísica, filosofía, matemáticas, numerología y ciencia, ¿no? Pero todo en un pensamiento que tú te lo imaginas como escribiendo eso como muy deprisa y sin poder parar, ¿no? No hay casi ni puntos ni espacio, ¿no? Y realmente es muy, muy, muy curioso. Sí. Y de hecho, Marcos, algunos de esos delirios a los que hace referencia Rosa, luego se ha demostrado que no eran tales locuras, que eran mucho más reales de lo que pensábamos. Es que me está viniendo a la cabeza lo que acaba de decir Rosa, que tiene mucho parecido a la psicografía. Es decir, el creador llega un momento cuando abre algo que se convierte en un canal. Esto lo dicen muchos artistas y lo dicen, es decir, canalizas, no se sabe de qué, y estás hablando y creando algo que va a dar, que se va a hacer sólido. Y volviendo un poco a esta especie de parangón, estamos hablando de que todas esas máquinas que vi de Leonardo da Vinci, tanto los aeroplanos, los helicópteros, los parapentes, el paracaídas, todo eso ya es una realidad. ¿Cómo pudo verlo? ¿Cómo pudo hacer ese canal creativo? Julio Verne también, los submarinos y las naves espaciales. Hace nada vimos en el programa La Escóbula de la Brújula y uno que cuelga de él, que es la Escubupedia, un caso de una pintora que no se le ha reconocido hasta 1980, que es precisamente la inventora de arte abstracto, que es Hilma af Klint. Cuando en 1910, precisamente a causa de una sesión de espiritismo, le está viniendo una imagen que ella plasma en un cuadro que titula Lo que el hombre es, y veréis, lo que el hombre es una espiral ascendente, es una doble hélice, es una conformación helicoidal que más tarde pues tanto Watson como Crick visualizan y crean como la doble hélice del ADN, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Hilma para traer el contacto y tener esa imagen y llevarla a cabo? Plasmado de acuerdo en una obra de arte, pero bueno, al final, ¿qué es lo que es el hombre? Es a causa de su ADN, su descendencia y toda su progenie va inscrita en ese sentido. Esa anticipación de Fuller, a pesar de que 30 años antes él descubre, bueno, quiero decir que la cúpula está descubierta antes por un tal Walter Bauer-Salf, él la desarrolla, incluso la patenta, ¿no? La patenta en el año, creo que 54 o así. Ese fenómeno de anticipación también lo vemos como más tarde los químicos descubren el fullereno, que está puesto con ese nombre, el fullereno C60, que es prácticamente una esfera, que es como la mitad de una cúpula, y él en ese caso también tuvo ese fenómeno de anticipación y salió de ese diseño. Yo me quedo maravillado. Entonces, no quiero entrar en lo que es la obra de Fuller, porque ya tanto Rosa como Luis son unos verdaderos expertos, pero sí que me quiero detener un poquito en lo que es, por una parte, todo lo que él no hizo en su momento, porque le fue rechazado, pero quiero ver un poco cuál es su herencia que se materializa hoy en día. La herencia en ciertas cosas, sobre todo los domos geodésicos, y su influencia en algunos artistas y en el tema del reciclado. Por ejemplo, que ya hemos dicho, ¿para qué se usan hoy los domos geodésicos? Fijaos, con cosas tan cotidianas como invernaderos geodésicos y biosferas para animales y plantas, están comerciales, viviendas, exposiciones y ferias, es decir, para cubrir muchísimos espacios. ¿Y cuáles son las ventajas de estas cúpulas?
La luminosidad. No tienen ni necesitan cimientos para hacerlo. La resistencia al viento, al agua, a la nieve, a los terremotos. La ligereza, su fácil montaje, su climatización y su aislamiento térmico. Yo veo todo un mundo de ventajas, pero yo como pintor veo una desventaja. En estas cúpulas no se puede colgar un cuadro. Es una faena, salvo que lo pintéis curvo. Es decir, como eso los te iba a anuncios decir. del metro. Doy una idea para decorar domos geodésicos con cuadros con cóncavos, sí, cóncavos o convexos. Ahí lo dejo, ¿no? Bueno, hay una herencia muy bonita de Fuller, que es el proyecto Eden, que seguramente vosotros tendréis noticias de ellos, que está en el condado de Cornualles, en Inglaterra, y está diseñado por el arquitecto Nicholas Greenwise y construido en una antigua cantera de arcilla. Es fabuloso, son, 5 o 6 cúpulas enormes, y es el invernadero tropical más grande del mundo con 50 hectáreas. De hecho, Y ahí- a los, perdóname que te interrumpa, a los oyentes del podcast de La Escóbula de esta edición, que es un poquito especial, que no lo estén viendo aquí en vivo o en directo a través de streaming o en YouTube, os invito a entrar, como siempre, en facebook.com/La Escóbula de la Brújula para que podáis ver lo que Marcos os va a describir ahora. Eso es, Fran. Esta es la aplicación real hoy día de todas esas ideas tan revolucionarias de Fuller. Es decir, recrear en esas 50 hectáreas que producen 2 biomas diferentes, como uno tropical y otro mediterráneo, en una zona tan norteña como pueda ser en el Cornualles, en el Reino Unido, la verdad es que es una verdadera maravilla. Está todo lleno de esculturas, de obras de arte, incluso hacen una referencia y un homenaje a una abeja que hay ahí enorme, que es una escultura que pues hace referencia a la importancia que tiene la polinización de los insectos que nos estamos cargando con el cambio climático. Bueno, es un paseo enorme, lleno pues también hacen, promueven el comercio justo. Bueno, es un parque temático, una biodiversidad espectacular. Y hay otro ejemplo que me ha llamado muchísimo la atención, y es... el titular dice así: la familia Heltelfolger, es decir, hay que ver lo bien que hablo noruego a estas horas, es una familia noruega que, atención, dice, deja todo y construye su propia casa ecológica en el Ártico, al norte de Noruega, en una isla. Vamos, esto se lo dicen a un español que tiene la necesidad de dejar todo e irse a algún sitio, y que se va pues a Denia, a Canarias, pero mira que irse al círculo polar ártico. Pero ¿por qué está hecho así? Porque precisamente quieren demostrar que esta familia construye con sus propias manos, con la ayuda de unos pocos amigos, una cúpula geodésica, y dentro, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es una casa hecha con adobe, pero con todas las comodidades del mundo. Adobe hecho con, pues ya sabéis, con agua, barro y paja. Es una cúpula geodésica de unos 7 metros de altura, hecha precisamente como Fuller, con una red de triángulos, y es una esfera, casi una esfera, que permite alargar el periodo de los cultivos durante más tiempo en el año. Es decir, realmente da esa temperatura, y crean también su propio compost. La verdad es que es un proyecto estupendo. Si podemos pasar a la siguiente imagen. Y ahora vienen pues los locos artistas que se inspiran de lo que hace Fuller. Es decir, vamos a construir y vamos a diseñar y vamos a hacer este tipo de cosas, como por ejemplo Philippe Leblond es un artista canadiense que en realidad es un artista que se ha puesto él el nombre, pero en realidad es un mecánico de bicicletas que ha ido durante años cosechando y recolectando todas las llantas de bicicleta que a su paso han pasado por sus manos, ¿no? Entonces, sencillamente ha conseguido construir una cúpula geodésica al estilo Fuller con una solidez. Vamos a ver, se sube encima y no se desestabiliza, sin un punto de soldadura. Es absolutamente Estamos viendo la imagen, para quien no lo esté viendo, es efectivamente una cúpula construida en todo su perímetro, es que no sé cuál es la palabra exacta, por esas ruedas de bicicleta. Exacto. No están soldadas ninguna de ellas. Están atadas con bridas. Es decir, es verdaderamente para que veáis que la cúpula en teoría y en la práctica es un objeto absolutamente sólido, que tiene muchísimas propiedades, y que aparte de bueno, pues ya sabéis, ahí lo que le decían en su localidad. Oiga, ¿esto qué significa? Esto no lo dicen muchos los artistas. ¿Y esto qué significa? Entonces él dice, bueno, pues puede ser un espacio para vivir,
¿Puede ser una metáfora entre la tecnología que aprisiona la naturaleza? ¿Por qué? ¿Por qué dice que aprisiona la naturaleza? Porque dentro hay un abedul y ha conseguido que ese abedul creciera y está esperando a ver cuál es el diálogo y cuál es el comportamiento de ese elemento de la naturaleza con esa esfera. Bueno, se le conoce en su localidad como el tipo de las cúpulas. ¿Aquí cómo se le llamaría en España? El tío de las cúpulas. Claro. ¿Sí o no? Cupulero. El cupulero, yo qué sé. Imagínate, ya tendría el mote para toda la vida. Las imágenes que estamos viendo ahora mismo en este escenario os las describo. Esa idea de coger y la idea del reciclado, de utilizar todo lo que no nos vale, la ha hecho una empresa que se llama Maritime Vintage, es francesa, y todo a base de rodamientos y engranajes ha conseguido hacer objetos absolutamente fuertes, decorativos o no decorativos, y que puedan utilizarse para cualquier cosa. Es decir, lo hace con otro artista llamado Jason Peter, con neumáticos. También ese tipo de esfera lo consigue haciendo esos espacios. Lo más insólito, con cápsulas de café. Reciclan todo este tipo de capsulitas de café y hacen otras esferas con una potencia y una fuerza en la construcción inmensas. Bueno, ¿cuál podría ser la conclusión de todo esto? Es decir, no puede que no consiguiera Fuller esos proyectos, decantarse en ese tiempo que vivió, pero la verdad es que su herencia, de verdad, yo me encuentro cúpulas de estas por muchísimos sitios, ¿verdad, Rosa? Sí, el gran referente de esto, también tenemos la referencia en la exposición donde se puede acceder a este documental. Es un documental muy interesante que se llama Drop City y que narra la historia de una comuna, de la comunidad hippie, que se construyó a partir de las geodésicas, justamente. Entonces, lo que las construían era justamente con el desecho de coches, ¿no? Como hippies, pues iban en contra de los coches, de la contaminación, del ir rápido, etcétera. Y entonces pues iban a los desguaces y también era muy curioso que utilizaban también los espejos retrovisores, ¿no?, para moverlos dependiendo de por dónde iba el sol, y entonces pues aprovechar también la luz y la energía del sol, ¿no? Que esto es otra también de los adelantos, diríamos, de los avances de Fuller, ¿no? De considerar que la arquitectura pues tiene que tener como prioridad el aprovechamiento de la energía del sol y del agua, y etcétera, y estar en la base de uno de sus proyectos, ¿no? A ti, Luis, todo esto te suena muy normal, pero a mí me parece maravillosamente marciano. Para alguien que se aproxima por primera vez a todo esto, ¿es normal sentirse así? Pues supongo que sí, claro. Al final tú estás viendo que por su mente pasan muchísimas cosas, y yo creo que pasan porque es capaz de enfrentarse a ese problema que tiene cada disciplina desde fuera siempre, ¿no? Yo creo que muchas veces a lo mejor a los arquitectos nos pasa que estamos como tan metidos en esa burbuja o tan metidos en problemas cotidianos de nuestra disciplina que no somos capaces de plantearnos estas cosas que se planteaba, ¿no? Si queréis comentar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo, aquí hay gente en Twitter, almohadilla Curiosidad Radical comentando, mandando fotos, compartiendo lo que están viendo, ya sabéis, almohadilla Curiosidad Radical en Twitter. Tanto si lo veis en directo como si lo estáis escuchando en podcast o viendo en diferido, lo queréis compartir con el resto de los escobuleros y los amigos del espacio Fundación Telefónica. Pero para Marciano, más allá de todo lo que hemos visto, el propio Fuller. Porque cuando entréis a la exposición, David, lo primero que nos vamos a encontrar, y esto es tremendo, son todas las notas en pantallas a mano que fue recopilando Fuller durante su vida. Que le gustaba escribir e hizo 4 o 5 cuadernos, ¿no, David? Bueno, algunos que otros. Algunos que otros, 4 o 5.000. Más de 700, pero bueno, eso es peccata minuta. Pero ¿no? que él lo iba anotando todo. Sí, porque, fíjate, aquí estamos hablando de la creación de esas cúpulas geodésicas de las casas, también se ha hablado del coche, etcétera, etcétera, y un montón de temas que irán saliendo. Pero fíjate que para mí el mayor proyecto de su vida fue él mismo.
Y me explico. Él, hizo, a la edad de 4 años, empezó a hacer lo que todos hemos hecho en mayor o menor medida. Coleccionaba objetos, recortes de periódicos, pues hay quien le da, pues yo qué sé, por coleccionar cromos, llaveros, chapas, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión está en que él, cuando ya tiene los 17 años, se da cuenta que hay algo más que merece la pena. Es decir, si él empieza a coleccionar cositas y esas cosas para él significan algo, la cosa ya cambia. Y él, en sus palabras, voy a leer un párrafo que él dio en una de esas conferencias, macroconferencias que daba, o clases o charlas, porque eran, como se suele decir, castristas, es decir, empezaban a las 9 de la mañana y podían terminar la charla o la conferencia, podía terminar a las 7 o a las 8 de la tarde, ¿no? Entonces, en una de estas, que están grabadas, de esas cientos de horas que hay grabadas suyas, él decía, si alguien llevara un registro muy preciso de una persona desde la década de 1890, o sea, lo que son los 90 traviesos, los Nightingales, que era aquella época, él nació en 1895, pasando por el mundo totalmente diferente, es decir, lo que es el cambio de siglo hasta finales del siglo XX, sabrá cómo ha sido la vida realmente de esa persona. He decidido convertirme en un buen caso para ese investigador, lo que significa que no puedo juzgar qué era válido poner o no. Tuve que poner todo, así que comencé un registro muy riguroso. Fíjate, él se autodenominaba como conejillo de Indias B. B posiblemente por lo del nombre, por lo de Bucky, ¿no? Entonces, él cuando empieza a recoger, ya no solo es esa colección de periódicos o de cosas que le podían interesar, sino que empieza a recopilar todo, absolutamente todo lo que pasa en su vida. Pero todo. Todo. Es decir, desde 1920 hasta el año que fallece, hasta 1983, durante todos estos años, él va recopilando todo. ¿Qué significa todo? Bueno, pues en ese archivo que se ha creado, que se llama el Dimension Chronofile, bien, pues ahí aparecen, por supuesto, sus proyectos, sus dibujos. Estamos hablando de más de 140.000 hojas en papel, hay 35 cajones de archivos llenos de esos manuscritos, más de 2.500 bocetos originales, los planos de carteles originales, los dibujos que hacía en el trabajo. Hay más de 30.000 fotos. Antes también hablaba también fotos y diapositivas, algo que hoy en día ha desaparecido y la gente más joven pues igual no conocerá tanto, ¿no? Esas filminas también, esas 25.000 diapositivas. Luego también hay, fijaros qué cifra, 20.000 metros de película, 1.500 horas de cintas de audio y 300 horas grabaciones en vídeo. 300 horas porque, ya estamos hablando de que el vídeo aparece al final, ¿no? Bien, de todo esto, el Chronofile, los investigadores han ido realizando unas referencias cruzadas alfabéticamente utilizando, que son unas fichas que son de 5×8 pulgadas, lo que es la medida que ellos tienen en Estados Unidos, y hay 13.500 fichas. ¿Por qué? Porque él precisamente lo hace de una manera cronológica. Él, a medida que van pasando, o sea, él no lo ordena como podíamos ir a una biblioteca y ordenarlo por temáticas, etcétera, etcétera, no. Porque para él y para su trabajo propio, a él le venía bien recordarlo de una manera cronológica, de ahí viene lo de Chronofile. ¿Y por qué? Bueno, pues evidentemente, primero, a medida que iba pasando, él lo iba apuntando. ¿Y cómo lo apuntaba? Bueno, él guardaba no solo estos dibujos, sino, por ejemplo, el ticket de un taxi, el ticket también de la tintorería, si tenía una reunión con sus abogados, es decir, él lo anotaba todo. Pero ¿esto dónde se guarda en casa? Tienes que tener una habitación solo para esto. Bueno, una habitación, muchas habitaciones. Después de un largo recorrido, está en la Universidad de Stanford, que es la que al final se hizo con todo este macroarchivo. Y, pues, además, lo que es curioso es que él, he dicho que desde 1920 hasta 1983 que fallece, bien. ¿Y cuándo tomaba esas notas?
Pues cada 15 minutos. No es ninguna tontería, cada 15 minutos... Desde el 17. Desde el 17, que Sí. él empieza, ¿no? Pero bueno, para ser más sensatos, tienes razón, Rosa. Lo que ocurre es que cada 15 minutos él marca sus referencias en sus diarios, en sus notas, se encarga de recoger las cosas. Y fijaros, ¿a qué os puede recordar esto? Es decir, una cantidad ingente de información sobre un individuo, que posiblemente sea la persona sobre la cual hay más documentación a lo largo de toda la historia, y posiblemente habrá, bueno, vamos a ver qué pasa en un futuro, pero a día de hoy es, con total seguridad, de la persona que hay más información. Y ¿no suena algo a esto de qué hacemos hoy en día con las redes sociales? ¿Quieres decir que si Fuller viviera ahora mismo... el tío Estaría tendría- enganchado a las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. A los stories, Todas. como loco, todo cada 10 minutos Cada ahí poniendo 15 stories, minutos. flits. Pero ¿cuánta gente no escribe algo o se relaciona? Ya no te digo el WhatsApp, que es algo más personal, ¿no? Pero que pone lo que está haciendo, o pues fíjate, estoy de compras, o estoy, mira, me acabo de tomar esta cerveza, está muy rica. Aquí etcétera, sufriendo. etcétera. Pues cada 15 minutos. Con lo cual me parece algo bárbaro. O sea, que entonces y no solo Twitter eso. le echaría humo ahora mismo. Cada 15 minutos estaría colocando algo en Twitter diciendo, ahora estoy escribiendo tal cosa, ahora estoy viendo una película, ahora estoy en el servicio. Bueno, hay gente hoy en día que lo hace. ¿eh? y todos por conocemos pesado. a alguien, estoy absolutamente seguro. Mira, veo mucha gente que se ríe y asiente Pero con la la cabeza. Rosa se está riendo también, la estoy viendo que se está riendo. Si cada 15 minutos está colocando una notita de las suyas, este hombre dormía poco. ¿Alguien conoce, una ¿no? nota? Bueno, dormía. El tema de dormir es para otro. Ahora para no, otra pero historia. ¿alguien conoce Rosa que se está riendo, que tiene el micrófono en alto? No, es que realmente la sensación es esta. Cuando fuimos a Stanford a hurgar, ya sumergirnos en el Chronofile, justamente tienes esa sensación, ¿no? De como haberte metido, pero casi físicamente, ¿no? En la bandeja de entrada del mail de alguien, ¿no? O sea, lo que le pasaba a Fuller es que estaba todo el rato pidiendo a gritos internet, pero el pobre hombre pues no, todavía no estaba en el siglo XX, ¿no? Pero sí, realmente era una de las cosas que anticiparía, ¿no? Pero- Y efectivamente te encuentras pues allí, puedes seguir el rastro no solo de su vida, sino de su cabeza o de sus ideas, ¿no? Porque ves como en un La mismo evolución. momento, sí, como en un mismo momento está trabajando, yo qué sé, pues las geodésicas, está experimentando geodésicas en bambú, ¿no? Y entonces pues le reclaman de universidades o de asociaciones de vecinos o de grupos de estudiantes pues por ese motivo, ¿no? Pero a la vez pues tenía no sé qué luchas con no sé qué patentes, ¿no? Legales, y eso se cruza por otro lado, ¿no? O cuando él ya empieza a trabajar en la gestión de los recursos del mundo, ¿no? En el World Game. Y entonces sí, pues que se recibe correspondencia de todo el mundo interesándose por ese proyecto, pero a la vez te encuentras también pues las recetas farmacológicas de la farmacia de la esquina que les recomiendan que se tome no sé qué, o dibujos que hacía, o sobre todo también, y es muy curioso, los billetes de avión, ¿no? Como en ese momento se dice que se calcula que Fuller dio 43 vueltas al mundo, ¿no? En ese momento. Madre mía. Y también tienes un poco la sensación de que era el sistema que ideó simplemente para organizarse, ¿no? Porque él tenía una secretaria en un despacho que es la que iba recibiendo todas las cartas y que las contestaba una a una, y entonces ves como allí lo que han organizado son también, como ocurre ahora con el correo electrónico, ¿no? Los hilos de conversación, ¿no? Sí. Entonces ves como hay una carta de tal año, pero que acaba al cabo de, yo qué sé, 6 años, ¿no? Con la resolución del tema que se planteó. O sea que sí, Muy es bueno, bastante muy curioso. Está levantando la mano Juan Ignacio. No sé si estás. Tú muy de redes sociales no eres. Es muy pequeña la puntualización. Cuando muere Fuller, aún no existía Internet tal como cual. Existía ARPANET, que era una red que estaba en el ámbito militar. No se popularizaría la informática hasta después, cuando la IBM cometió, digamos, el error de entregarle a un señor que se llamaba Bill Gates la digamos, universalización de la informática para los hogares. Y ahí empezó el fin de todo. Con el modelo primero, que fue el 8086, y el primer programa que se llamaba
Windows 1. Y de ahí realmente era el 8086, 8088. A que nos estén viendo ahora en YouTube en directo, David, hablando de esas cosas. Precisamente, bueno, un pequeño matiz. La primera red que se creó en Internet no fue para militares, fue entre universidades. Eso es un pequeño matiz, porque sí, evidentemente los militares utilizan. Pero fíjate, sí que hay una cosa de lo que estaba diciendo que me gustaría resaltar de ese archivo, macroarchivo de Fuller, y que ha comentado Rosa. Las cartas. Bueno, un pequeño detalle. Por ejemplo, dentro de esas cosas también había las notas de su hija. Las notas que sacaba en los cursos académicos también están puestas ahí, ¿no? Pero lo que decía, las cartas para Fuller eran absolutamente importantísimas. Ya no solo es por ese hilo que tú estás comentando, sino que las cartas... Él hacía uso de las cartas de una manera muy diferente a lo que nosotros podemos hacer. Es decir, él lo que hacía era utilizarlas como base para sus pensamientos. Y no solo eso, sino que muchas de esas cartas luego eran como ese pequeño embrión de lo que luego serían algunos de sus libros o de sus proyectos o de sus artículos. Entonces, era una manera de pensar en voz alta y de que esos pensamientos constantes, esas nuevas ideas, esas visiones que él podía tener, algunas erróneas, otras no, eso es como, bueno, pues esa tormenta de ideas que él de una manera constante, una mente tan activa, pues fluía, pues iba tomando nota en todas estas cartas. Y bueno, de hecho las cartas, o sea, es un punto de referencia, yo creo, muy importante para los investigadores, Rosa. Sí, totalmente, porque efectivamente eran un estímulo, ¿no? Y ves como hay conversaciones cruzadas a veces, ¿no? Y hay algunos personajes importantísimos a lo largo de lo que es la historia, tanto científica como artística, con los que él se carteaba, ¿no? Sí, por ejemplo, Noguchi. Con Noguchi hay una correspondencia fantástica de muchísimos años, ¿no? Desde que se conocieron. Ellos se conocieron cuando Bucky estaba en Nueva York, y en el East Village había un café, ¿no?, que se llama Romani Marie, que lo llevaba una mujer, creo que tenía origen polaco. Y allí se empezó a juntar pues, mucha gente, escritores, intelectuales, artistas que vivían por allí. Y allí fue donde se encontraron a Bucky y Noguchi. Y eso duró pues, ya toda su vida, ¿no? En que se carteaban y que comentaban pues en lo que les preocupaba, ideas que tenían o los propios proyectos de cada uno, ¿no? Es cierto que también, he leído en algún sitio, que también se carteaba con Einstein, Albert Einstein. Bueno, Einstein lo conoció y sí, entonces pues se escribieron, pero tampoco fue muy intenso, ¿no? Pero sí que estuvieron en contacto, sí. Curioso. Pues fíjate, es algo que, además, y para terminar, ¿sí? He hablado de las redes sociales, pero, como decía, toda esta cantidad ingente de información nos lleva también al mundo actual. ¿Por qué? Porque es en qué manera podemos gestionar grandes cantidades de información. Big Data. El Big Data, claro. Exactamente. Claro. Estaba anticipando ya de una manera u otra esa idea del que hoy en día, bueno, pues el Big Data y el Internet de las cosas es el día a día ya de nuestro mundo. Pero hay una cosa, ya que utilizaba antes la palabra marciano, que quiero que nos cuentes, que no quede en el tintero, que es cómo dormía él. Porque escuchando esto, vais a entender muchas de las cosas que hemos contado en el programa, ¿vale? Dormía poco, no veía la tele. No, la tele nada, el fútbol nada y los políticos nada, lo hemos dejado claro. Pero ¿cómo era esto de dormir, David? Bueno, fíjate, para eso me gustaría... había una palabra, un término que él utilizaba mucho, que aparece por ahí, que es el dimension. Dimension, incluso, fíjate que digo un término que él utilizaba. Era como su marca. Sí, pero... Es un término, a él le gustaba crear palabras y creaba palabras para un montón de cosas, neologismos, pero en este caso, bueno, pues él cuando tiene una de las primeras casas destinadas pues prácticamente a lo que es a reinventar la vida doméstica, hay unos grandes almacenes, los Marshall Field and Company de Chicago, que exhiben el modelo de esa casa. Y entonces la empresa, lo que es los grandes almacenes, lo que quieren es una etiqueta, un nombre pegadizo, algo que destaque, y para lo cual acuden a un consultor
y este consultor diseña esta palabra, el dimensión, basada en las sílabas de 3 palabras, es decir, como si fuera un acrónimo, que es dinámico, máximo y tensión. De esas 3 palabras, cogiendo las sílabas, y el final de tensión, ion, ahí es donde aparece y es el término dimensión. ¿Y qué ocurre con este acrónimo? Bueno, pues que él lo utiliza para todo. Dimension Vehicle, o sea, para coches, Dimension Mapa, que me imagino que también hablaremos ahora, las casas, y también el Dimension Plan de Sueños. Plan de sueños. Bueno, él cuando yo veo esto, me llama muchísimo la atención, lo hablo con Jesús, él me lo comenta, y entonces a mí me sorprende, porque en ese plan de sueños, él dice, igual que mucha gente que considera que dormir es una pérdida de tiempo, muchos a lo largo de la historia. No, por favor. Bueno, ha habido científicos, escritores... Locos etcétera. todos. Locos todos, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces él lo que hace es dormir lo que él considera pequeñas siestas de un máximo de media hora, y que lo hace cada 6 horas. Entonces, él trabaja durante 6 horas, duerme media hora, que además esos sueños pequeños que también utiliza Dalí para la creatividad, pues precisamente al cabo de esa media hora él se despierta con nuevas ideas, con la mente renovada, y sigue trabajando durante 6 horas. Duerme media hora más y así. Con lo cual, juntando esas media horas, resulta que duerme 2 horas al día. Y eso es algo que él en sus escritos plantea como que él es muy útil, que le funciona muy bien, que él incluso de esta manera tiene más creatividad, tiene más ideas porque tiene la mente más descansada. Y lo que pasa es que, claro, sus colaboradores, sus abogados, etcétera, toda la gente que tiene alrededor, pues no está muy de acuerdo con ese horario. Que te llame a las 3 de la mañana para pedirte, vete tú a saber qué tontería, pues igual no hace gracia. Pues imagínate, Claro. porque claro, su cabeza no paraba de ebullir. Y con ideas constantes y pues eso, o sea, ni los colaboradores, ni, como Nada. digo, abogados, ni los de patentes, etcétera, estaban dispuestos, pues a las 3, a las 4 de la mañana, a la hora que fuera, pues a estar disponibles. Y después de 2 años, que él dijo que le funciona muy bien, bueno, pues tuvo que abandonar ese método porque, claro, eso ya era luchar demasiado contra el mundo. Nos ha fastidiado. Luis, de hecho, te voy a preguntar, a lo mejor por admiración me dirás que sí, pero si a ti te dicen que puedes trabajar con Bucky Fuller con este plan de trabajo, ¿aceptas o no? Yo trabajaría, pero a la española. O sea, con las condiciones un poquito más relajaditas, ¿no? Con Ya, unas pero a la cañitas. española también puede ser que el jefe te llame a las 12 de la noche, como Bucky Fuller. Bueno, podría ser. Podría ser. Vete pensándolo que luego te lo pregunto de nuevo. Vale, nos está esperando Marta San Mamed, que quiere participar en esta escóbula, y a Marta San Mamed no le puedo decir que no. Porque Marta San Mamed, normalmente te saludamos desde Escobulandia, de la cual tú formas parte, pero hoy presentes en este espacio Fundación Telefónica, por favor, manifiéstate. Sí, por totalmente, Dios. pero bueno, Qué gusto. ¿tengo mucha potencia o qué? Sí, se te oye. Bueno. Entro muy fuerte. ¿Cómo Pues estás? me ha ¿Te está encantado, gustando el os estoy relato? ¿Qué te siguiendo. parece lo que estamos contando de Fuller? Claro, a ver, pero ¿cómo? Si es que yo soy fulleriana, entonces claro, estoy en casa. Estoy encantada, esto es una maravilla. Lo que no he podido es estar allí y ver la exposición, pero bueno, creo que está hasta marzo, o sea que me va a dar tiempo. No te me va a veo dar envuelta en tiempo. una esfera luminosa, ¿eh? No, pero estoy a punto. Pero Dame un segundo. está radiante. Así que eres fulleriana. ¿En qué sentido? ¿En la parte Súper ecológica? fulleriana. Bueno, es que me ha gustado muchísimo porque, claro, muchas de las cosas que yo también quería comentar las he estado escuchando. De hecho, Rosa, ahora enseñaré la tumba porque, claro, ese epitafio es la pera y hay que terminar hablando de que somos Trintaps. Pero, claro, hay una parte que se os ha pasado o es porque todavía no se conoce mucho y es la polimatía. Entonces es muy interesante porque a vosotros os habrá pasado, todos tenemos abuelas tipo 1, tipo 2, que te dicen no pongas todos los huevos en la misma cesta, pero luego hay otra que te dice aprendí de mucho, maestra de nada. Y entonces ahí tú ya te vas dando cuenta cuando vas creciendo que algo en ti no funciona como en el resto de la gente, porque yo me considero polímata principiante o como lo que buenamente sea,
pero lo soy. Entonces, claro, ¿cómo podemos? O sea, según la RAE, es la sabiduría que abarca conocimientos diversos. En su momento a vosotros seguro que os han llamado hombres o mujeres del Renacimiento, artistas multidisciplinares, creadores divergentes. ¿Cómo podríamos saber si somos polímatas? Esto es genial. Hay un estudio en la Universidad de Deusto, junto con 3M, que es la verdad una empresa bastante potente en cuanto al mundo de la creatividad, la innovación, las ideas, que dependiendo del nivel que tengas en ciencia, en negocios, en el mundo digital, en el arte, en deportes, en aficiones, tú puedes saber si eres un polímata, que, a ver, que no todo el mundo es polímata, es evidente. En Leonardo hay poquitos Leonardos. Fuller, menos todavía. Entonces tú puedes saber que si eres un polímata especialista o generalista. Hay otra palabra también muy bonita, los ideadores, porque aquí la clave es saber con lo que tú te sientes cómodo. Yo encontré una cosa con la que me siento cómoda que os va a sorprender, no tanto, a los que saben cómo soy no les va a sorprender. El profesor Enric Segarra, que es fantástico, es un tío muy metido dentro también del mundo de la creatividad, habla de las ovejas verdes y él dice que hay un 20% de la población aproximadamente que somos ovejas verdes, y digo somos, pero yo me considero más esto, me considero cabra verde. Cabra verde, y además así recomiendo escobuleros que vayáis a ver el vídeo a YouTube en esta intervención de Marta y la preciosa cabra verde que acaba de enseñar. Sí, a partir de ahora me voy a empezar a rotular camisetas con cabra verde escobulera. Y además así la cabra, también recuerdo al bucardo aragonés, que fue la última especie extinta, resucitada y vuelta a morir. Lo contaremos en otra ocasión. Pero bueno, la cabra, por supuesto, la cabra española, la cabra montés. ¿Qué ventajas puede tener el ser cabra verde? Vas a vivir en un mundo... Lo que yo quiero es captar a los polímatas, no sé si se me ve el plumerito, pero yo creo que salgan del armario. Esta es mi intención, porque son súper necesarios en este punto en el que estamos ahora mismo. Y Fuller es una inspiración perfecta, porque, hombre, exceptuando eso que has contado, Jesús, ese punto tremendo de brutal, de epifanía, que es el momento en el que él sabe que su vida no le pertenece. Su vida fue muy interesante, muy divertida, como ha dicho Rosa, como habéis estado contando, se juntó con mucha gente, conoció a Einstein, conoció a Montessori, apoyó mucho el método Montessori. De hecho, hay una parte que os ha faltado, que es la maravillosa, los cubículos de educación, que además, otra visión, se han dado ahora mismo con todo este lío en el que nos hemos metido, nos ha metido el bicho, los alumnos están estudiando de esa forma que Fuller decía que acabarían haciendo, a través de unos Chromebooks, a través de una... Bueno, él lógico, no sabía lo que eran los ordenadores, pero sí sabía lo que era la televisión. Él decía, Einstein y otros muchos harán conferencias y las enseñarán de una manera audiovisual a los alumnos. Pero luego era muy partícipe de la participación. Entonces ahora mismo tenemos a estos alumnos estudiando de una manera fulleriana. Veremos a ver el resultado. Creo que irá bien. El fracaso, eso es una cosa que le da más miedo a una persona cuando es polímata. Aparte de tener miles de dudas, miles de inseguridades, de ser tremendamente incomprendido, de incluso llegar a ser rechazado, porque vivimos en una sociedad en la que estamos hiper especializados y la especialización se premia y se apoya, y de hecho a partir de 1900 con la cadena de montaje de Ford ya se vio que una persona podía estar poniendo un tornillo y apretando un tornillo toda su vida. Pero claro, esto ahora no nos sirve, porque Internet nos ha abierto que podamos estudiar e investigar de una manera mucho más rápida. Pero aun con todo fracasaremos. Fuller fracasó. Fuller se le cayó la primera cúpula, colapsó porque no se aguantaba. Una cúpula lo primero que tiene que hacer es aguantarse su peso. Bueno, Lope lo sabrá bien, pero lo primero que... Estaba pensando eso, Marta. Claro. ¿No nos habías dicho eso de que falló la primera cúpula? Sí, falló. Y además hablar bien de Fuller, pero... hay dos versiones. Una es que falló, pues porque falló, ¿no? Porque había peso, había demasiado, los cálculos fallaron. Y hay otra versión que dicen que en realidad ese fallo formaba parte del propio proceso, que él estuvo cargando además la cúpula para ver hasta dónde podía fallar, ¿no? Y imagino que vas a hablar ahora del tema del fracaso, porque al final el fracaso, sí, claro, él lo entiende como un tema de formar parte de ese proceso de aprendizaje. Exacto, importantísimo. El fracaso él no lo ve como tal.
De hecho, algunas veces lo provoca, lo que ha dicho López real. En una de las cúpulas se colgó, no solamente él, porque a él le encantaba dar charlas en el patio de su casa, se colgó con todos sus alumnos. O sea, que se podían haber quedado la gran leche todos, porque era muy atrevido, pero con el coche también le pasó. El Dimaxion Car también tuvo un accidente y fallecieron 2 personas. Es cierto que con el paso del tiempo se vio que no era un fallo del coche, había sido un fallo simplemente de humano. Pero ya le impidió el poder fabricar esos coches, que es una pena porque solamente se hicieron 3 y queda una réplica, ni siquiera hay 3 originales. Imaginaos lo que sería ahora localizar, bueno, no sé, imagino que los comisarios habrán vuelto locos tratando de localizar este coche en algún lado, es muy, muy complicado. Total, que efectivamente hay que vivir con el fracaso, o sea que si ya crees que tienes un puntito que te vas a meter a ver si puedes ser polímata o no, bueno, pues que sepas que este sitio lo vas a pasar mal si no lo llevas de una buena manera. Luego el punto visionario ese es el mejor, cuando ya empiezas a anticiparte al futuro y empiezas a hacer cosas, pero claro, ¿cuál es el fallo? Que tú no las vas a ver. Que vamos a hablar nosotros, que de repente montaremos una conferencia y hablaremos de ti, pero tú no vas a ver nada. Pero claro, tampoco importa, porque el patrón de toda la gente que tiene estas multicapacidades y que al loro, porque las empresas, tengo un cartel para que lo veáis, pero lo contaré, las empresas van a colgar esto en sus puertas posiblemente mañana. Se buscan polímatas preferiblemente vivos. Sí, esto es hasta donde... Me gusta el detalle final, Marta. Ya, ¿sabes qué pasa? Que es que, claro, Leonardo, Margarita Ruiz Robles, Emilio Herrera, todos estos de los que nosotros hablamos siempre, claro, ya no están. Entonces, es que es ahora, perdónenme, es ahora cuando tenemos que dar el callo. Y es verdad que toda la parte artística y todo eso va a venir muy bien para salir de este agujero tan grande en el que estamos, y no me lo estoy refiriendo al bicho, me estoy refiriendo a la sostenibilidad, que sabéis que soy muy pesada con este punto. Fuller ya hizo que las casas las pudiéramos instalar en cualquier lado y con independencia del terreno. IKEA también está sacando, y otras muchas empresas están ahora mismo copiando este modelo de casa prefabricada que se puede hacer rápido, pero además que sea sostenible. Las casas pasivas, las passive house, que es una forma de construcción ahora que va a ser la única viable. La biomímesis, lo que ha dicho Rosa, inspirarnos en la naturaleza para poder hacer cosas que no consuman en exceso, que se puedan autogestionar. En fin, que esto es un mundo. Y la última frase de Fuller que a mí me encanta, pero que es un poco triste. Mis ideas emergerán con la emergencia. Solamente hace un año declaramos el estado de emergencia climática. La mayoría de las cosas que dijo Fuller, qué casualidad, que están ahora mismo metidos dentro de los objetos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sorprendente, no solamente él, es evidente, mucha otra gente. En esa línea, Marta, hay una cosa que me ha sorprendido al ver la exposición, Rosa. Has hablado de su faceta comunicativa, la de Fuller. Tiene muchas frases muy certeras, muchos lemas, muchas que podrían ser eslogans hoy en día, en este siglo XXI. Sí, totalmente. Como, por ejemplo, hablando del fracaso, ¿no? Que decía que el fracaso es una oportunidad, o que decía, cada vez que dibujo un círculo me sitúo fuera de él, ¿no? Bueno, sí, muchísimas frases. ¿David? Sí, me gustaría, al hilo de lo que estabas comentando, tanto del fracaso como luego del tema de la enseñanza. Es curioso porque así como en Europa el fracaso, una persona que crea una empresa, y eso lo hemos hablado alguna que otra vez, una persona que crea una empresa y no le funciona y luego crea otra y tal, aquí es como que está mal visto porque el fracaso tiene mala visión, ¿no? Pero en Estados Unidos, en los currículums, si tú creas una empresa y después de 3 o 4 empresas que has creado se han hundido y luego tú vas a buscar trabajo o vas a buscar nuevas formas de inversión en los bancos, para eso es valorado positivamente todos los fracasos anteriores. ¿Por qué? Primero, porque están mostrando que hay un aprendizaje detrás. Y segundo, porque hay una constancia. Hay una constancia de trabajo y de dirigir, digamos, la lucha personal y laboral en un camino. Y luego, en cuanto al tema de la educación que estaba comentando, en el caso de Bucky, de Fuller, fijaros, él fracasó cuando él entra en Harvard.
el primer año, bueno, lo expulsan, pues también, bueno, porque también era joven y también, bueno, pues se corría alguna que otra juerga, ¿no? Y sacaba el dinero del banco para cubrir, que tenía para pagar la universidad, para también pagar ciertas juergas, pero al año siguiente le vuelven a expulsar. Y es que el problema está en que a él el sistema que estaba actualizado, y él a lo largo de su vida lo dice, el sistema en el que están basados la enseñanza en las universidades o la enseñanza en general allí, pues no funcionaba y no se adaptaba a él. Es curioso como unos años más tarde, cuando él entra en el ejército, él recibió a la Comisión de la Marina de los Estados Unidos y pasó un año en la Escuela de Candidatos a Oficiales. ¿Y qué ocurre? Que él allí se siente mucho más valorado y él prospera mucho más. ¿Por qué? Porque hay una combinación entre lo que es la experiencia, entre la práctica y la teoría. Y entonces ese sí que era más su terreno, sobre todo porque él desarrollaba mucho lo que era la práctica. No, vamos a hacer esto, vamos a ver qué pasa. Sí, hay una frase famosa de Fuller que es muy interesante al hilo de lo que estabas comentando, que él decía, nunca intentes cambiar el sistema, decía, invéntate otro que lo deje obsoleto. De hecho, me viene muy bien esa frase porque, Marta, sabes que tenemos un mal endémico en la escóbula, que es la falta de tiempo y se me está acabando, pero no quiero que te nos marches sin hablar, precisamente, siendo tú, del epitafio, que lo has mencionado antes, que lo has dejado pendiente, el epitafio de Fuller. Sí, mira, tengo una foto además para poder apoyarte su tumba y un poquito más grande el famoso Call Me Trinta que ha dicho Rosa, que además, si os dais cuenta en la tumba, falleció 36 horas después de que lo hiciera su mujer, que también es una cosa increíble y además es que todo en julio, el 12 de julio, es una tumba llena de julios. Bueno, Call Me Trinta, vamos a ver, es que nosotros en español, si tú voy por el cementerio y yo me encuentro que algo que dice llámame pestaña de ajuste o llámame lengüeta de compensación, es que quedaría horroroso, pero claro, la clave es lo que habéis hablado. Una lengüeta, o sea, os voy a poner una foto de un avión y de un barco, porque es muy fácil entenderlo así. Además tengo un puntero aquí de Navidad. Recuerdo que la gente que lo esté escuchando puede ir a YouTube. No pasa ¿Pero qué puntero? ¿Un puntero navideño? YouTube, ¿Qué es eso? Que tengo un puntero maravilloso que nadie ha sacado nunca en ninguna conferencia. Mira, esta pestañita pequeñita que veis aquí, este es un timón de un barco. Sí. Sí. Mira, es que tengo cascabeles. Sí. Bueno, pues esto es un trin-tap. En el avión exactamente lo mismo. ¿Veis en la cola que está en rojo? Bueno, tú para mover esta masa, esto es pura física, tú tienes que emplear muchísima fuerza. Si tú mueves esta pequeña pestaña con muy poca fuerza, has conseguido mover todo un timón. Esto es el trin-tap. Y esto lo que viene a hablar es de que no hace falta que seamos timones. O sea, lo que quería decirnos Fuller es ser nómadas del conocimiento, que a mí me parece importantísimo que seamos nómadas del conocimiento, que no nos quedemos en una única cosa, que diversifiquemos nuestros conocimientos, que nos reunamos con gente, que compartamos nuestras ideas, porque tenemos que crear un nuevo orden, una nueva economía circular, que también él estaba muy pendiente de todo eso. Tenemos que aprovechar todo lo que está a nuestro alcance para que no consigamos pasar de esos grados que nos están ahí amenazando. Entonces, por favor, seamos nómadas del conocimiento y seamos trin-taps. Pues con esa conclusión, con ese mensaje de Marta San Mamés nos quedamos. Marta, muchísimas gracias una vez más y este aplauso, no me dejéis mal, y aplaudir a Marta San Mamés es para ti. Gracias. A vosotros. Gracias. Gracias por seguir mi liderazgo. Se aprecia este aplauso y sobre todo se valora para Marta. Y nos queda precisamente nuestro gran polímata. Ha hablado Marta de hombres de Renacimiento. Así te lo he presentado yo hoy a Juan Ignacio Cuesta, ¿verdad, Luis? Sí, No es mentira. Juan Ignacio, eres el último hombre del Renacimiento vivo. Dicen. El último polímata. Hombre, sí que soy un polímata en el sentido que le he hecho todo a lo largo de mi vida. Hombre. A todo. Absolutamente a todo. Te has dejado los pelos tipo Leonardo da Vinci, ¿eh? Es verdad, te has dejado el pelo largo. Físico se va apareciendo. Sí. Bueno, esto es porque me lo han pedido para una serie. No, está guapete, bueno, está guapete. Igual. Está bien. Pero precisamente hablando de Fuller, de un polímata, de su legado, de toda la herencia que ha dejado, tú querías destacar algunos conceptos y algunos nombres en los que podemos ver ese legado de Fuller presente. Pues mira, antes de empezar con el legado de Fuller, voy a hablar de una frase de Fuller que creo que es absolutamente explícita de lo que era su pensamiento. Dice, yo pruebo una cosa
que me resulta difícil. Y cuando encuentro la solución, si es bella, sé que está bien. Si no es bella, sé que no está bien. Esto es la frase fulleriana, que a mí me lleva de alguna manera a pensar que él tenía un gran conocimiento de la gente del Renacimiento. No solamente de Leonardo da Vinci, porque aquí hemos hablado de Leonardo da Vinci, que es famoso, pero hay otros hombres del Renacimiento que no son tan famosos, pero que yo creo que influyeron mucho en la obra de este hombre. Uno, sin duda, fue Luca Pacioli. Posiblemente Luca Pacioli, con sus estudios de geometría sagrada y el empleo del número phi, digamos que dio la base de alguna manera para que todas estas cosas sucediesen. Y posteriormente, pues también debió conocer a Cardán. O sea, a Girolamo Cardano lo tuvo que conocer porque de alguna manera este hombre, digamos, se anticipó al concepto fulleriano de utilizar lo máximo con lo menos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ya visto esto, vamos a ver la influencia posterior, sobre todo la influencia a partir de que él es profesor del Black Mountain Hill, o sea, del Black Mountain College, donde se va a encontrar seguramente con algunos personajes que le acompañaron en esa aventura a partir de ese momento. Y yo no sé si coincidieron en el tiempo, pero como la ideología del colegio sería más o menos la misma siempre, allí pudo coincidir fácilmente, por ejemplo, con Wilhelm de Kooning, o pudo coincidir con John Cage, de alguna manera. Pero uno de esos, antes de llegar a estos señores que debieron ser amigos suyos de alguna manera, hay uno que es fundamental, que es Joyce Kahn. Joyce Kahn es el primero que construye una cúpula geodésica que no se cae. Y que lleva el pelo como tú. Efectivamente. Y además que incorpora otro concepto completamente nuevo. Joyce Kahn es el director de una editorial que se llama Shelter, que significa cobijo. Y resulta que él es autor de muchas obras que tienen que ver sobre la construcción o de cómo los hombres se buscan la vida para cobijarse de una u otra manera. Y ahí entra el conocimiento de Joyce Kahn, por ejemplo, de inventarse la manera de construir huertos o jardines encima de las casas como forma de mantener la temperatura interior y de aprovecharlos al máximo, de alguna manera. Yo conocí a Joyce Kahn cuando vino a Madrid porque maqueté su primer libro en España, traducido ya al español, el Shelter número 1, donde venía la palabra cobijo y que a mí me inspiró para construir precisamente yo un refugio de esas características. ¿Veis cuando digo lo del hombre polímata del Renacimiento? No es broma. Bueno, pero sí quiero ir a la influencia posterior, ya una vez fallecido él, y que mantienen algunos de los personajes con quienes convivió en el Black Mountain College. Fundamentalmente John Cage, que es en el que me voy a centrar. John Cage era un músico absolutamente atípico, absolutamente heterodoxo, absolutamente distinto a cualquier músico que nos podamos imaginar. Él escribió una sinfonía que se llama 433, que significa que tiene 3 movimientos en los cuales no suena absolutamente nada. Solo se dan las entradas, pero los instrumentos están callados. Completamente. ¿Por qué? Porque estaba él, que era partidario de la filosofía zen budista, de alguna manera entendía que lo que sucede también es música. O sea, que la música a veces no nos deja oír lo que sucede a nuestro alrededor. La obra de John Cage, la obra de Buckminster Fuller y la obra de todos los demás va a influir posteriormente en la aparición de un tipo de música muy concreta que nos llevaría a lo que se llamó posteriormente la música ambient, que ya la deja en su último, digamos en su última definición, un señor que se llamaba Brian Eno, fundador de un grupo que se llamaba Roxy Music. Cuando Brian Eno escribe música ambient para hospitales, para aeropuertos, para enfermos del corazón y para cosas así, ¿qué es lo que sucede? Pues muy sencillo, que nos pone sobre un estilo de la música que es absolutamente atonal, que no tiene nada que ver con la música que podamos escuchar en una discoteca, pero que sería la música, según el sistema fulleriano, que debería haber en el hogar perfecto
para conseguir la auténtica paz, la auténtica concentración y la auténtica salud. No olvidemos que aquí estamos hablando de señores que conocían perfectamente lo que era el I Ching y lo que era la teoría aleatoria, la teoría matemática aleatoria que venía desde Oriente. Por tanto, yo me he permitido el lujo de hacer un tema tal y como lo hubiera hecho en ese momento Brian Eno, para ilustrar de alguna manera. O sea, esto es lo que debiera sonar, pero una advertencia antes de que suene. Estreno, sí. Una advertencia antes de que suene. Sí. No se trata de escucharlo, sino dejar que se funda con el ambiente, que sea un paisaje sonoro, que al final te olvides completamente de él, pero que te llene de paz. ¿Pero eso tenemos que hacerlo ahora? Puede ser, ¿por qué no? Vale. ¿Por qué no podría ser? Pues no, como lo tiene Alberto Espinosa, lo tiene preparado en el control de sonido. Pues así que esa es mi última aportación, para que veáis un poco cómo sería esa música de Fuller para las casas perfectas. Pues vamos a fundirnos con el entorno y ahora me contáis qué sentís. ¿Estás sintiendo algo? Que no quiero hablar alto por estropear esto. Esto nos sube en un estado de beatitud, ¿no? Sí, estoy ahora mismo flotando. Que en el fondo, un poco ya que estamos al final del programa, pues resume muy bien ese pensamiento de Fuller. Porque en una de las entrevistas que le hizo ya bastante maduro, en el año 1970, a Martin Pawnee, entonces, cuando le pregunta un poco por el concepto de posesión, ya sabéis que es desde ese momento de esa epifanía de 1927, él tenía el concepto de que todos pertenecemos al universo. Y cuando el entrevistador le hace esa pregunta, ¿no?, de si él posee algo, dice: no te engañes, tú no posees nada, ni a ti ni a nadie. Dice: abandona esa estúpida idea, dando a entender de que todos formamos parte del universo y que nadie posee nada, nadie es propietario de nadie, sino que todos utilizamos los recursos que la propia naturaleza nos ha dado. Y al hilo de lo que decía Marta San Mamet, nada se desaprovecha, o nada se debería desaprovechar en la humanidad si fuéramos conscientes. Y es lo que se anticipó, como no, a tantas cosas, pero también al residualismo. Es decir, todo es aprovechable, porque nada pertenece a nadie. Entonces, claro, ahí es donde es difícil encuadrarle en una idea teológica o no una idea religiosa estándar. Yo no sé, Rosa, si tú sabes si él estaba adscrito a algún tipo de movimiento religioso, pero la sensación que da en función de lo que él escribió y de lo que él contaba es que tenía como una mística panteísta, donde todos estamos en todo, donde todo está interrelacionado, de ahí la sinergia. Él decía que el universo es una sinergia de sinergia y que en el fondo todos estamos unidos por algún tipo de hilazón o de hilos rojos. Entonces, él de alguna forma relegó de alguna creencia ortodoxa, como podía ser la cristiana, la judía, la musulmana, y hizo su propia religión, Rosa. Bueno, yo creo que sí, que él tenía su propia visión del mundo, ¿no?, y del universo. Y sí que hay esa, como comentaba antes, ¿no?, ese pozo trascendentalista. Pero más allá de esto, no, al menos yo no tengo conocimiento que practicara ninguna religión en concreto. Sí que es verdad que hizo muy buenas migas con John Cage, efectivamente, y de allí pues sí que toda la práctica del azar y la aplicación del I Ching que aplicaba John Cage no solo a sus composiciones, sino a su modo de vivir, de escribir y de comunicarse con los demás. En ese caso sí que es notorio y él además pues lo escribía y lo practicaba. En el caso de Fuller no tengo constancia de nada parecido. Yo creo que Fuller, asimismo, como ha dicho antes por aquí, el mayor proyecto y mejor proyecto que generó fue él mismo, ¿no? Pues él se inventaba absolutamente pues de qué manera pensaba que tenía que vivir, que ver el mundo, que habitar, que moverse, etcétera, ¿no? Yo creo que cualquier religión le quedaría pequeña a Fuller. Totalmente. Veo levantando manos Marcos y luego David, ¿vale? Bueno, una cuestión que
que al hilo de lo que ha dicho Rosa, el proyecto es hacer una introspección sobre uno mismo para ver que esa inmensidad que tenemos en el interior. Y se me ha quedado en el tintero una cosa que ha dicho David Sentinella, que yo la desconocía, que era la forma de crear, es decir, vamos a trabajar 6 horas y luego vamos a tener media hora de siesta. ¿Qué es lo que implica eso? Implica el trascender las ondas cerebrales, es decir, no existe fase REM, no existe tampoco sueño profundo, con lo cual esto que hacía Edison de hacer esas pequeñas siestas para tener el eureka, lo que hacía Dalí también, que lo has mencionado, también se basa en eso, es decir, vamos a ir al filo del duermevela, que ahí es donde están las ideas. De hecho, esto que decía la famosa frase de las abuelas, voy a consultarlo con la almohada, esto es cierto. Introduce un problema, introduce una dificultad, intentar buscar una solución al irte a la cama, y seguramente en la madrugada cuando te despiertes o por la mañana estás fresco y hay una solución ahí. Esto ocurre, ¿eh? Fíjate, al hilo de lo que estás diciendo, ya renombrando a Dalí, eso le llamaba la siesta de la llave. La siesta de la llave, ¿por qué? Porque él lo que hacía era, cogía entre los dedos pulgar e índice, cogía una llave, se sentaba en una postura erguida, en el suelo ponía un plato y entonces en lo que era en la vertical de donde tenía la mano y la llave, él se dormía. Y en el momento en el que se dormía, porque eso sí que eran microsueños, eran como segundos, en lo que él hacía no eran siestas de media hora, lo que hacía era, en el momento en el que se quedaba dormido, lógicamente aflojaba los dedos, pulgar e índice, y la llave caía al plato, y con el ruido entonces él se despertaba y él aprovechaba ese momento de esas pequeñas visiones, esos sueños hipnopómpicos y que están ahí, ¿no? Hipnagógicos, perdón, y entonces aprovechaba para esa creatividad. Pero fíjate, al hilo de lo que estaba diciendo Marta, que ha comentado que, bueno, pues él falleció a las pocas semanas de hacerlo su mujer. Y es que precisamente cuando Jesús dice si había alguna creencia, alguna religiosidad dentro de la vida de Fuller, yo te diría que la luz que hay en el horizonte es precisamente su mujer, Anne Hewlett. ¿Por qué? Fíjate, ella se casan en 1917 y durante, por ejemplo, lo que es la década mala de penurias económicas, etcétera, que es de 1920 a 1930, ella está ahí siempre para apoyarle, primero económicamente y luego también, digo económicamente porque él en lugar, por decir una manera, de buscar un trabajo cuando fracasa en la empresa que crea con su idea de la empresa que crea con su suegro, ella está ahí para apoyarlo. Y él lo que hace, en lugar de buscar un trabajo, se va a la biblioteca y lee todos estos sabios antiguos con los cuales él va, además, creando nuevas ideas y se va haciendo, digamos, dentro de ampliando esas visiones que él tiene. Y luego, después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, resulta que su mujer, Anne, se convierte precisamente en el sustento, en la que mantiene su vida profesional y su agenda. Es decir, ella se crea como la gerente de sus asuntos privados y de sus asuntos profesionales. Y es esa, valga el tópico eso de detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. En este caso, además, es que es así. Y es que, fijaros, después de 66 años de matrimonio, es lo que decía precisamente Marta, ¿no? O sea, a los pocos días él se va con ella porque, de una manera u otra, se había ido esa luz del horizonte. Es una bonita conclusión, un bonito final para una historia de amor. Y hablando de finales, me queda una pregunta que hacerte, Luis. Al comienzo del programa te he preguntado si serías capaz de enumerar todas las cosas que inventó, diseñó, creó, imaginó Fuller. ¿Serías capaz de hacer una lista de las cosas que nos hemos dejado fuera en este programa? Porque creo que son unas cuantas, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es lo bonito de la figura de Fuller, ¿no? Que abarcó tantas cosas que es complicado. A mí sí me gustaría, antes de acabar, comentar una cosa, y es la importancia que él daba al lenguaje y a la comunicación, que no lo hemos comentado, pero más allá del inventar palabras, que tiene como esa componente de marketing, ¿no? Muy americano todo, de querer vender o querer dar una buena imagen de un producto. Hay un documento precioso que me ha encantado en la exposición, que es cómo crea un cuento
a su hija para explicarle la teoría de la relatividad, algo que es tan complejo para todos de entender, y él es capaz de atreverse mediante un cuento, ¿no?, a contarlo. Entonces esto me parece algo tan bonito y también demuestra la importancia que él daba a los niños y a la educación, que había que cambiarla desde cero. Él incluso proponía cerrar las universidades, así por completo. Casi nada. Sí, cerrarlas de repente para decir, oye, señores, vamos a ver, porque esto no está funcionando y vamos a empezarlo desde cero, haciendo las cosas bien. Y el lenguaje es una herramienta muy potente para comunicar todas estas ideas. Lo dice Luis López de Toledo, que es arquitecto, que es comunicador, al que le podéis seguir en redes sociales, le podéis escuchar en Curiosidad Radical de Podium Podcast junto con Pedro Torrijos. Y yo no sé si hemos conseguido el reto de resumir en 2 horas todo lo que abarcaba Fuller de una manera suficientemente correcta. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Pues entonces se merece un aplauso. Luis López de Toledo, gracias por estar hoy con nosotros. Y Rosa Pera, una de las comisarias de esta exposición de Curiosidad Radical que podéis visitar en la Fundación Telefónica aquí en Madrid, lo mismo. No sé si tú dirás, ¿hemos conseguido el objetivo de resumir la figura de Fuller en este programa? Sí, yo creo que sí, muy bien, y bueno, yo me he sentido muy a gusto. Y bueno, con Fuller, pues es que nunca, es inabarcable. Da para 300 episodios, decía Pedro. Claro, es esférico. Él decía que el mundo era esférico, estaba en movimiento, pero es que él también, ¿no? Y entonces, pues yo creo que tendríamos que hacer como estas conferencias que dio, que también están en la exposición, al final de la exposición, que es Everything I Know, ¿no?, que dio en el año 75, el cual duró pues varios días esa conferencia, ¿no? Pues lo mismo, podríamos estar aquí hablando no como en Everything alto, I Know sin parar. Que esto es la escóbula de la brújula. Danos tiempo y danos ganas y sobre todo danos comida y bebida. Rosa Pera, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Pues yo creo, Jesús, que hemos estado muy a gusto en este ratito, ¿no?, en esta experiencia. Oye, ¿qué 2 horas? Sí. Que nos han servido precisamente para eso, para no echarnos la siesta, sí, para recargarnos de energía. Esas 2 horas que hubiera reivindicado Fuller, que se me han pasado como un suspiro. A mí también. ¿Crees que deberíamos seguir una tercera hora? Yo creo que sí, creo que sí. Fuller se lo merece, pero como el tiempo es finito, es lo que da. Yo creo que bueno, ha sido una aproximación, creo que bastante digna, a una figura inabarcable, a ese polímata llamado Fuller, y que de alguna manera yo creo que ha servido para picar la curiosidad a muchísimos oyentes para que a partir de ahora investiguen un poco más en su vida, y seguro que les pasará lo mismo que a nosotros. Cuanto más sabíamos de él, más nos fascinaba. Y que vengan a ver la exposición. Por supuesto, claro. Porque esa exposición, saber que esos objetos están ahí, eso que ha comentado Luis, de cómo explicar la teoría de la relatividad a su hija, o ese mapa que mencionaba Rosa, ese mapa del mundo donde aparecían pagodas, iglesias cristianas, donde aparecían dirigibles, donde aparecían paraguas, donde se mezclaba lo divino con lo humano, esas cosas que en el fondo ya sabes que son objetos talismánicos que tienen el poder del creador, en este caso del genio, te reconforta y te das cuenta de que, en fin, esos genios de alguna forma han sido auténticas luminarias para que el mundo sea un poquito mejor. Jesús Callejo, un placer aprender contigo una vez más. Gracias. Podéis aplaudirle, sí, podéis aplaudirle. David Sentinella, según mis cuentas y el tiempo que llevamos fuera de casa, es hora de la siesta. Es hora de anotar en la agenda, porque ya han pasado los 15 minutos, ¿no? Sí. Hay que anotar más veces, porque claro, hay 8 veces por apuntar, ¿no? En 2 horas que hemos estado aquí. Bueno, yo he estado tomando notas, como siempre. Hacemos el selfie ahora, no te preocupes. Sí, para ahora hacemos el selfie para redes y para el Big Data. Un ¿no? aplauso para David Sentinella, por favor. Marcos Carrasco, te veo también trascendiendo dentro de la esfera, volando, levitando en este escenario aquí en la Fundación Telefónica. Me he quedado absolutamente extasiado. Además, me declaro polímata de vocación y seguidor de Bucky, y además que nos ha dado una serie de claves para estar abiertos a la inspiración y siempre contando con la gran nave Tierra. Un aplauso, por favor, para Marcos Carrasco. Y para nuestro hombre del Renacimiento, Juan Ignacio Cuesta, ¿te lo has pasado bien hoy? Pues mira, es un tema muy interesante porque este hombre, que era un místico absoluto, hubiera estado en días como este,
absolutamente contento sin saber que estamos hablando de él, porque ya se murió hace muchísimo tiempo, pero seguro que le hubiera encantado que entre todos le hubiéramos dicho. Acércate al micro. Sí, que entre todos le hubiéramos dicho: noche de amor, noche de Y eso que hoy no se ha traído la guitarra. Quiero pedir un aplauso también, que no le veis porque está detrás del cristal, a Alberto Espinosa, que se ha ocupado del sonido, a los compañeros del espacio Fundación Telefónica que nos han acogido también, y a la gente de Podium Podcast que hoy nos ha permitido estar aquí haciendo este programa. Gracias a todos los que nos habéis seguido en directo, en diferido a través de YouTube, a los que nos escuchéis a través del podcast, a los que hoy estáis aquí, por supuesto, daos un aplauso enorme. Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. La semana que viene, desde casa, o cuando nos dejen volver al espacio Fundación Telefónica, estaremos aquí en la Escóbula de la Brújula. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao!